Semana 24. Bienvenidos a Semana 24, jornada de domingo 10 de enero. Partimos con las impactantes imágenes que dieron la vuelta al mundo esta semana y que muestran un hecho inédito en la historia de los Estados Unidos. La toma del Capitolio con imágenes protagonizadas por seguidores del presidente Donald Trump que irrumpieron para protestar cuando tenía lugar la certificación de los resultados de las elecciones de noviembre del año pasado y que ganó el demócrata Joe Biden. Durante varias horas, los ojos del mundo estuvieron puestos en el país del norte, donde el caos y la violencia fueron protagonistas dentro del edificio parlamentario. 4 civiles y un policía murieron durante las horas que duró este asedio. Cientos de personas, muchos de ellos congresistas y senadores, tuvieron que atrincherarse en esa sede legislativa. Hasta el asalto al Capitolio, el presidente saliente se había pasado los 2 meses desde que se conocieron los resultados de las elecciones del 3 de noviembre, denunciando irregularidades en las elecciones y un presunto fraude que no ha podido demostrar. Lo último en este capítulo es que Donald Trump anunció que no va a asistir a la toma de posesión de su sucesor en el cargo, una situación que no ocurre desde 1869, es decir, hace 152 años. Con este anuncio serán 4 los presidentes estadounidenses en toda la historia del país que decidieron no ir a la toma de posesión del siguiente mandatario. Semana convulsionada, decíamos, caótica, inédita en la historia de los Estados Unidos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Semana 24 que hacemos por las pantallas de Televisión Nacional de Chile y también el canal 24 Horas. A través de todas nuestras plataformas lo vamos a estar acompañando hasta la 1 de la tarde con las informaciones que pasaron en la semana, proyectando lo que se viene. Y por cierto, y a propósito de proyecciones, nos vamos a un tema que inquieta a nuestro país, que tiene que ver con el alto número de contagios por COVID, por la pandemia que está afectando a nuestro territorio nacional. Hay inquietud, preocupación de parte de las autoridades porque los números, sin lugar a dudas, son preocupantes. Según el último reporte del día de ayer, hubo 4.361 nuevos casos, la cifra más alta desde el 27 de junio. En tanto, en las últimas 24 horas se registraron 63 fallecidos y el número total de víctimas fatales asciende a 17.037 personas en todo el país desde que comenzó esta pandemia. No solo preocupan los números de nuevos contagios y fallecidos, sino que además a la fecha 911 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 734 están con apoyo de ventilación mecánica. Y estos datos preocupan a las autoridades de salud, ya que el uso de camas UCI alcanza los niveles bastante críticos en varias regiones. La situación mantiene en alerta a las autoridades y los ha impulsado incluso a diseñar estrategias que eviten, por ejemplo, un colapso del sistema. Actualmente se habla que hay un 47% de ocupación de camas UCI de pacientes COVID y un 53% de camas no COVID. Sin embargo, los COVID han ido aumentando progresivamente, como dábamos cuenta en los números que estábamos contando. Particularmente las regiones de Tarapacá y Atacama estos días han tenido ocupaciones bastante significativas y ya comienza a ser un tema más común el traslado de pacientes entre regiones producto del colapso de algunas unidades de pacientes críticos. Desde el Ministerio de Salud, sin embargo, aclaran que este aumento de la demanda está afortunadamente lejos de lo que fue en los periodos de mayor exigencia, donde el sistema contemplaba 1.700 pacientes COVID hospitalizados que requerían ventilación mecánica. Así es que es preocupante los números que está pasando a nivel de nuestro país, que tienen que ver con la pandemia, con el COVID, por cierto, lo que está pasando también a nivel de las unidades de pacientes críticos. Y preocupa también no solamente lo que pasa a nivel de pandemia, sino que también lo que ha significado en algunas regiones. El colapso de algunos recintos hospitalarios, pero también lo que se inauguró esta semana, el permiso especial de vacaciones, lo que ha generado que mucha gente, particularmente de acá de la región metropolitana, viajen a diferentes puntos del país. Y hay 2 focos bien preocupantes. Uno es la región de Coquimbo y la Araucanía, donde está llegando bastante gente, pero la otra está en la región de Valparaíso. Ahí también se espera que llegue una gran cantidad de habitantes de la región metropolitana. Para saber cómo se prepara Valparaíso, cómo adopta medidas respecto a esto, tenemos contacto remoto con el alcalde de esa ciudad, la ciudad de Puerto, don Jorge Charp, a quien ya saludamos. Alcalde, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender a Semana 24.
Hola Rodrigo, muy buenos días, muchas gracias por el contacto. No, gracias a usted por atender el llamado, alcalde. Yo lo decía en la previa, hay preocupación a nivel de todo el estamento, ¿ah? No solamente el Ministerio de Salud, de las autoridades respecto a lo que significa la pandemia, pero me imagino que en su ciudad, en la ciudad Puerto, hay inquietud también por la gran cantidad de gente que va a llegar haciendo uso de este permiso especial de vacaciones. ¿Cómo está preparado el puerto, cómo está preparada la ciudad para recibir esta cantidad de gente? ¿Y qué le preocupa a usted en lo particular, alcalde? Bueno, contarte un poco las cifras de Valparaíso, de la región, que fueron entregadas en la jornada de ayer por el Ceremi, para que se hagan una idea de la situación. Hay un aumento del 32% de los casos. Del aumento de casos, un tercio son sin síntomas, y hoy día estarían disponibles a nivel regional, según información del Ceremi de Salud, 25 camas críticas. En la última jornada, es decir, el día de ayer, se hicieron aproximadamente 4.500 test. Por tanto, estamos viviendo lo que en general se está viviendo en otras regiones, Rodrigo. Ahora, ¿qué es lo que nos preocupa? Lo que nos preocupa es que no se haga lo que hemos planteado de alguna manera distintas voces de manera muy respetuosa y propositiva, que es que se empuje una estrategia integral en materia de coronavirus. Te voy a poner un ejemplo. Se anuncia, a propósito de lo que tú señalabas, el permiso de vacaciones. La región de Valparaíso es una de las regiones con más permisos solicitados, y Valparaíso es una de las ciudades con más permisos también solicitados a nivel nacional. El problema es que el permiso de vacaciones, si no va acompañada de otras medidas, puede terminar convirtiéndose en un desastre. Poner un ejemplo, nosotros hace 2 meses, junto al turismo y al comercio de Valparaíso, propusimos de que las personas pudieran venir en el marco de la crisis sanitaria, pero con PCR negativo en mano. Es decir, que cuando tú ingresas por túnel Zapata a la región de Valparaíso por la ruta 68, además de tu carnet, además del pasaporte sanitario, además del permiso respectivo, tengas a tu disposición un documento que acredite que te hiciste el PCR y que este sale negativo. Con eso evitamos que ingresen personas a la región que no estén contagiadas. Y en segundo lugar, respecto a lo que pasa en la región y en la comuna de Valparaíso, es lógico. Cuando tú tienes un volumen de gente mayor en un determinado lugar, tienes que testear más, tienes que trazar más. Y hoy día el régimen que tenemos de testeo y trazabilidad sigue siendo el normal abajo. Hay que aumentar el testeo, hay que aumentar la trazabilidad. Por eso nos parece bien que el intendente haya anunciado esta semana que iban a aumentar el número de trazadores a 350 para toda la región. Entonces, si no hacemos esas cosas, lo que va a terminar pasando es que vamos a tener un colapso en el sistema de camas críticas en Valparaíso, y eso no puede suceder. Alcalde, usted toca 2 puntos que son bien importantes, que tiene que ver con la trazabilidad, con el testeo, que son cosas importantes. Y usted decía, bueno, efectivamente nosotros con un grupo de alcaldes patrocinamos también aquella posibilidad de que se pudieran hacer PCR negativa a todos los que van llegando a la zona de Valparaíso en lo específico. Entiendo que hay otros alcaldes de otras regiones que también están buscando aquella oportunidad. ¿Por qué no fue atendida esta petición? ¿Cuál es, quisiera establecer el argumento, la razón de parte del Ministerio para no implementar esto, que entiendo tiene que ver con una cuestión más burocrática, ¿no? Sí, Rodrigo, pareciera ser que eso parece. Cuando nosotros le planteamos esto al intendente y al Ceremi, ellos nos plantearon de que había imposibilidades logísticas para poder desarrollar una iniciativa de estas características. Pero nosotros pensamos que es perfectamente posible y probable implementarla, porque se implementa allá en Chile. O sea, cuando tú vienes desde el extranjero, seas nacional o extranjero, tienes que hacerte un PCR negativo. Así es. Si no, no puedes ingresar. Y si no, te devuelven. Entonces, hoy día la posibilidad de hacer un examen PCR está mucho más asequible a la población de lo que antes había. Por ejemplo, nosotros tenemos un laboratorio clínico popular que implementamos en la pandemia como una innovación en materia sanitaria, que realiza muchísimos exámenes PCR a la semana y al día. Entonces, esta medida creo que es perfectamente posible implementarla. ¿Por qué? Porque hemos tenido durante todo este año un debate de si es la economía o la salud quien tiene que mandar. La salud es la que siempre tiene que mandar, ¿no? Evidentemente. Pero tenemos que construir espacios para que, particularmente, las economías de las ciudades, no estoy hablando de la economía del gran capital en Chile, que no ha parado, sino que las economías que han parado 8 meses puedan tener algo de oxígeno. Entonces, medidas como PCR negativo ayudan. Son insuficientes, claramente, pero colaboran. Eso, acompañado de un plan de apoyo económico que hasta ahora ha sido inexistente, puede evitar las quiebras que hoy día se están produciendo en distintas ciudades de Chile, y se están produciendo también en Valparaíso. Entonces, nosotros pensamos que, por eso te digo, Rodrigo, que
acá hay que pensar integralmente, no hay que pensar en una sola medida, porque una medida sanitaria tiene efectos económicos, tiene efectos sociales, tiene consecuencias para las ciudades. Seguramente. Entonces tiene que haber Es una uno de los estrategia dilemas que ha integral. tenido no solamente este gobierno alcalde, sino que el gobierno de todos los países respecto a cómo se hace esto, de tratar de cuidar la salud de la población y que efectivamente también haya un impulso económico, tomando en cuenta todos los factores que influyen en eso. Y entiendo además que el gobierno ayer anunció ayuda económica para las personas que están en cuarentena, en transición. Pero antes de eso, alcalde, usted tocaba un punto importante también, que me da las cifras respecto a lo que pasa con Valparaíso. Y yo leí el otro día que decía que Viña del Mar y Valparaíso, su ciudad, tienen más casos activos que en su primera cuarentena. ¿Cuál es la explicación para este titular respecto a la situación que vive hoy día su ciudad y que, si uno la compara con meses anteriores, llama poderosamente la atención? Sí, efectivamente son números súper preocupantes, Rodrigo. Ahora, en general, el número de casos activos que ha tenido la comuna de Valparaíso ha estado fuera del listado de los top 10 o los top 15. Y eso que somos capital regional y somos la ciudad donde más gente se mueve desde la región de Valparaíso para hacer trámites. Aquí está el metro, está el gobierno regional, está el Congreso Nacional, hay un ministerio. Es decir, Valparaíso es una ciudad con intensa actividad. Y eso demuestra una cosa, y yo ahí quiero marcar un contrapunto. Marca, creo yo, la capacidad que ha tenido la gente para poder llevar esta crisis sanitaria de la manera más digna posible. Yo no soy de la idea de que hay que retar a la gente, hay que amenazarla, hay que pegarle la choreada, como se dice, sino que más bien hay que reconocer, claro, siempre va a haber gente como los de Cachagua y los que hacen fiestas clandestinas, que están actuando de forma incorrecta, pero en general, mira, acá hay dirigentes que han cocinado en las ollas comunes durante 8 meses. Hay funcionarios públicos y de la salud primaria que han estado en primera línea. El comercio y el turismo cerrado durante 8 meses. Los niños y las niñas que no han podido volver a sus escuelas y han tenido que estar en sus casas. Las personas mayores que han sido responsables en el cuidado de su salud. Esa es la gran mayoría de la gente. Entonces, pienso que la estrategia para lo que viene tiene que estar, creo yo, con un ajuste en el mensaje del gobierno. Más que retar, hay que tratar de valorar lo que ha hecho la gente y alentar para que nos mantengamos muy atentos a lo que viene, con medidas también de comunicación sanitaria más precisas. Te voy a poner un ejemplo, ¿Sí? Algo que se comenta poco en los platos televisivos o en los programas de televisión, de las medidas de autocuidado. Lavarse las manos es muy importante, mantener la distancia física también. Pero hay otra medida que es muy importante, que yo se la escuchaba a varios expertos, uno de ellos al doctor Basigalupe, que decía, lo que no se a Aníbal Vivacera también aquí, que es un epidemiólogo de la Universidad del Paraíso, ventile las casas, abra las ventanas, porque el virus tiene permanencia en el aire. Entonces, están en lugares cerrados, pareciera ser que es altamente inconveniente en esta época. Entonces, por eso te vuelvo a señalar, no es una sola cosa, es una estrategia integral la que tenemos que empujar. Alcalde, usted tocaba un tema bien importante que podríamos calificarlo, catalogarlo como la cara amable de esta pandemia, que usted me ponía los ejemplos de la gente que ha ayudado en esto, los que han hecho ollas comunes para ayudar a los que efectivamente les falta el recurso para poder incluso alimentarse. La menos amable también la mencionó usted, que tiene que ver con estas fiestas clandestinas, la de Cachagua, la misma del Cerro Alegre. Y si usted quiere, eso tiene una cuestión más psicológica y podemos ir a ese punto también desde el punto de vista de tratar de entender por qué la gente llega a hacer esto, alcalde. ¿Se porta bien el porteño? ¿Cumple el porteño? Y se lo pregunto desde ese carácter del psicológico, porque esa persona que fue a la fiesta, después va a su casa, ante el transporte público, vuelve a trabajar hay un individualismo de parte de esa gente que uno no lo entiende. No sé si usted comparte aquella visión, insisto, de un carácter psicológico de la sociedad en la cual estamos construyendo, ¿no? Completamente de acuerdo. Creo que hay algo que se devela en este tipo de acciones. Ahora, a mí me parece que más grave que cualquiera de las cosas que han tenido lugar y que han ocupado harto el Twitter, la discusión en la televisión, hay algo que me parece muy grave, que tiene que ver cuando una persona contagiada sale de su casa o sale de la residencia sanitaria. O sea, una persona que va contagiada que va a una fiesta, que va a una misa, como se escuchó por ahí un audio, que va a una actividad donde hay mucha gente. Esa persona es una irresponsable, porque donde la fiscalización tiene que estar atenta, donde el aislamiento tiene que funcionar solo con las personas contagiadas, que son vectores para aumentar los contagios, tanto los asintomáticos como los sintomáticos. Entonces, lo de Cachagua, tú lo ponías como tema, es grave, claro, pero es más grave porque habían personas contagiadas, al parecer.
Entonces eso hace de que se distribuya el virus de la forma en que hemos visto. A mí me parece que casos como el de Cachagua lo que demuestran una vez más es como un nuevo capítulo de esta idea que la cuarentena, el peso de la cuarentena y el peso de la crisis sanitaria precisamente no se la han llevado, y lo digo con mucho respeto, ¿no?, los sectores acomodados del país. Porque la gente que está ahí, en fin, Alcalde, pero tienen... no solamente fue Cachagua, Cerro Alegre, de hecho estamos mirando la imagen hoy Sí, día de lo que pasó en Cerro Alegre, esta mañana también en Cerrillo, en Puerto sin Montt, duda. Calama, o sea, hay un sinfín de partes donde, le digo, no solamente para centrarlo en lo que Sí. significó la zona de Zapallar y Cachagua. Yo estoy de acuerdo con ¿Mm? usted, yo estoy de acuerdo con usted. El problema es que la mayoría del país vive en casas que en promedio no superan los 55 metros cuadrados, ¿Mm? y en muchos casos viven en situación de hacinamiento. No estoy justificando, sino que estoy tratando de explicar lo que ha tenido lugar. En Valparaíso, 9 de cada 10 hogares están inscritos en el registro social de hogares. Tenemos un 45% de pobreza multidimensional. Entonces, son realidades completamente distintas. Yo no justifico efectivamente la irresponsabilidad de las personas, particularmente de aquellos que contagiados salen de la casa y se meten al transporte público y contagian a todos los que están en la micro, aquellos que contagian a sus compañeros de trabajo. Ahí hay una irresponsabilidad, sí, pero también hay quizás falta de mayor pedagogía sanitaria para que la gente entienda el impacto que tiene salir enfermo de su cuarentena. Entonces, por una persona pagan 20 y esas 20 contagian a 100 más. Entonces, creo que, si usted me pregunta a mí, la fiscalización de la que tanto se habla tiene que estar en primer lugar concentrada en aislar a las personas contagiadas y que esas personas contagiadas no salgan y brindarle a esas personas, aquellos que no pueden hacerlo por sí solo, todas las condiciones sociales, económicas, laborales, para que puedan desarrollar su cuarentena. Si una persona contagiada sale y va a una fiesta, genera el efecto que tú has comentado en Cachagua, en Cerro Alegre, en Maipú, en Puente Alto, en Punta Arenas, en Arica. Eso me parece que es de la irresponsabilidad más grande. No solo la fiesta, alcalde, yo le decía, efectivamente esa persona que fue a esa fiesta después se tiene que trasladar a su hogar, ahí comparte con sus familiares, después quizá se lo olvidó y va a ir a trabajar, transporte público, en un sinfín de cosas, alcalde. A propósito de lo mismo, Así venía es. leyendo hoy día el fin de semana que un grupo de expertos, y a propósito de lo que estamos conversando, alcalde, que tiene que ver con el aumento de los casos, estas situaciones de fiestas clandestinas, está proponiendo volver a las cuarentenas, la parte más restrictiva, si usted quiere, o la medida más dura que hemos tenido que vivir a propósito de esta pandemia. ¿Usted es partidario de eso? Si esto sigue aumentando, si esto sigue preocupando, y el dato que usted me entregaba también era importante, saber efectivamente que podríamos llegar a un colapso de las unidades de pacientes críticos. Sí, pienso que sería irresponsable descartar alguna medida en particular. Creo que los datos muestran que efectivamente nosotros estamos más que de la fase 3, más cercano a la fase 1. Pero ahí también creo que los expertos y las expertas nos tienen que ayudar, porque yo veo que igual hay harta discrecionalidad en la forma en que se maneja este tema de las fases. Te voy a poner un ejemplo. Puerto Montt, que es la ciudad con más contagios en Chile, está en casi 1000 contagios y está en fase 2. Punta Arenas, que tiene más contagios que Valparaíso y más incidencia que Valparaíso, también está en fase 2. Concepción, lo mismo. O sea, a mi juicio, hay harta discrecionalidad en cómo se está manejando estas medidas sanitarias. Por eso yo creo que es importante que vuelva a tener protagonismo la comisión asesora, que ha estado completamente ausente, que esas voces nos ayuden a esclarecer cuál es la mejor medida. Yo no me voy a negar a ninguna medida a priori, pero sí quiero establecer algunos parámetros, porque tenemos que aprender de lo que sucedió con las cuarentenas que se decretaron en Chile y en particular en la región y en la comuna de Valparaíso. O sea, una cuarentena para que sea efectiva, vuelvo a la idea original, requiere una estrategia integral. O sea, voy a poner un solo ejemplo. Uno de los problemas que abrió la cuarentena es el problema de la alimentación. La comunidad resolvió la alimentación a través de iniciativas colectivas de alimentación, ollas comunes, comedores sociales, etc. Nosotros hemos apoyado a esas comunidades con recursos, con infraestructura, para que puedan seguir trabajando. En algún momento en Valparaíso se generaron 45.000, 50.000 raciones semanales de alimentación. Acuérdate de los datos sociales que te di de Valparaíso. Valparaíso es una ciudad que tiene muchos problemas sociales. ¿Y qué optó el gobierno? El gobierno optó por una caja de mercadería. Distribuimos más de 100.000 cajas de mercadería con la dificultad logística. Yo le diría al gobierno, lo digo respetuosamente, que si va a volver a pensar en decretar cuarentena,
debiese ser capaz de prever esta situación de alimentación y en vez de volver a hacernos entregar cajas con todo el problema que genera eso, sanitario, logístico, ingrese en cada una de las cuentas RUT de las personas en cuarentena un bono equivalente a lo que sale una canasta básica familiar. Entonces, hay cosas que, a mi juicio, tenemos que ser capaces de prever para que, si se declara la cuarentena, pueda ser esta efectiva. Si no, vamos a estar 3 meses, 2 meses, y eso va a destruir la economía local, eso va a destruir la salud mental de la gente. Y creo que lo otro que hay que aclarar, precisamente para evitar el desarrollo de la cuarentena, Rodrigo, es que hay que fortalecer la estrategia del testeo, la trazabilidad y el aislamiento. Si tenemos una buena estrategia de testeo, buena estrategia de trazabilidad, un buen aislamiento, no debiésemos llegar a la situación que hoy está viviendo el Reino Unido. El Reino Unido tiene 60.000 casos diarios. Nosotros estamos lejos todavía de eso, pero puede producirse si es que no se toman las medidas necesarias en este momento. Yo pediría que la comisión asesora volviese a sesionar, volviese a tomar protagonismo, nos volviese a decir qué es lo que están pensando que es mejor hacer. Nosotros tenemos un trabajo aquí con la comunidad científica de la región de Valparaíso y nos movemos en función de decisiones que tienen base sanitaria y no base política. Ya, pues, a ver si sus palabras son escuchadas. Queremos agradecer al alcalde de Valparaíso, Jorge Charbe, esta conversación. Mucha suerte, alcalde, para todo lo que viene, el primer fin de semana, pero se vienen, por cierto, seguramente más días en adelante de preocupación por el aumento de contagio, lo que está pasando en la unidad de pacientes críticos y también por los permisos especiales de vacaciones. Por su tiempo, alcalde, muchas gracias. Que esté muy bien, ¿eh? A usted, Rodrigo, que tenga un muy buen día. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, ese es uno de los temas de preocupación, lo que tiene que ver con la pandemia, lo que tiene que ver, por cierto, también con las situaciones, como lo conversamos con el alcalde Jorge Char, de las unidades de pacientes críticos. En un ratito más vamos a tener un nuevo balance de la autoridad sanitaria, vamos a ver cómo están los números hoy día particularmente. Pero otro foco de preocupación durante la semana también fue, y podríamos decir, el inicio de año más complejo, más difícil desde el punto de vista de la violencia en la zona de la Araucanía. El jueves fue un día para olvidar, con 2 muertes a propósito de lo que pasó en esa zona del país. Queremos hablar de este tema, queremos hablar de violencia, de medidas que está tomando el gobierno para ir en contra de la delincuencia con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, a quien ya tenemos instalado acá en el estudio. Lo saludamos de inmediato. Subsecretario, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por estar en Semana 24. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Aquí estamos, volviendo ya hace pocas horas de la Araucanía. El viernes estuvimos allá, el jueves y viernes en Temuco, con, la verdad, viendo lo que había ocurrido con el agricultor que falleció asesinado en la región de la Araucanía. Algo que no nos podemos acostumbrar, Rodrigo. Yo creo que este es un homicidio cometido por personas que viven en los alrededores de ese lugar y por lo tanto lo importante aquí es esclarecer esos casos lo más pronto posible para poder dar justicia a la familia, pero también darle tranquilidad a la ciudadanía que las instituciones del Estado funcionan. Por supuesto. De hecho, subsecretario, usted estuvo ayer junto al presidente de la República, Sebastián Piñera, participando justamente del funeral del funcionario de la Policía de Investigaciones, Luis Morales, el inspector Morales. ¿Va a ser una muerte que no va a quedar impune, subsecretario? A ver, yo creo que más que declaraciones lo que tenemos que trabajar es que no exista una sensación de que no hay un territorio donde rija el Estado de Derecho. Y por lo tanto aquí lo que hubo fue un operativo de la Policía de Investigaciones preparado con meses de anticipación, dirigido por la Fiscalía, por el fiscal regional, por el fiscal especial que está a cargo de este tipo de investigaciones, que apuntaba esencialmente a cumplir órdenes de detención y órdenes de registro a domicilios ubicados en Temucuicui. Y es muy relevante porque se ingresó por parte de la policía, se incautó droga, se incautó armamento, se lograron detenciones de las personas que participaban en estas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Sin embargo, la policía se encontró con un nivel de violencia que lo que pretendía era impedir la acción de la justicia. Y por lo tanto aquí no hay que tener 2 discursos, Rodrigo. Hay que tener un solo discurso en contra de la violencia, en contra del narcotráfico y en contra de este nivel de uso de armas de fuego, en contra de la policía. La policía estaba cumpliendo una orden judicial.
En nuestro país las órdenes judiciales se cumplen y la policía está a cargo de hacerlas cumplir. Déjeme, para ir avanzando en este tema, subsecretario, preguntarle cuál es la respuesta del gobierno, por sobre todo a quienes cuestionan el despliegue, el alto número de funcionarios que participaron, el bajo número de personas que fueron detenidas y la fecha, además, que coincidió con el veredicto respecto al caso de Camilo Catrillanca. Yo le escuchaba a usted decir, bueno, efectivamente esto venía preparándose hace mucho tiempo atrás, pero hay un cuestionamiento a eso y particularmente al despliegue de la gran cantidad de funcionarios, más de 800, decía el director de la Policía de Investigaciones el otro día. Déjame ir a eso primero. Lo primero es, esto es una preparación, un operativo que desarrolló el jefe de las policías en la zona con el fiscal, de acuerdo con las condiciones que se podían prever al realizar este operativo de ingreso, de búsqueda y registro de domicilios, en búsqueda de droga, en búsqueda de armas y para el cumplimiento de órdenes de detención. Solo para ponerlo en perspectiva, porque aquí han habido declaraciones del senador Quintana, por ejemplo, que dice que esto no se ha hecho en ninguna otra parte de Chile. El 9 de diciembre del año 2020 se desarrolló un operativo similar en Alto Hospicio y en Iquique, para desarticular lo mismo, bandas dedicadas al narcotráfico. Era un operativo importante, casi 500 funcionarios de la PDI procedieron en ese operativo. Resultaron más de 70 personas detenidas, pero en términos de droga, 20 kilos de cannabis sativa, 200 gramos de cocaína y más de 1 kilo de cocaína base. Es decir, estamos hablando de que este tipo de operativos, cuando se combate el narcotráfico, son operativos que requieren de dos cosas. En primer lugar, una planificación importante. Y eso se hizo en la Araucanía. Llevan meses preparando este operativo. Y en segundo lugar, una capacidad para poder ingresar, pudiendo prever que iba a haber una oposición de parte de aquellas personas que se dedican al tráfico de drogas. Sin embargo, claramente... ¿Sorprendió esa oposición de esa gente? Claramente. ¿Estaban preparados los funcionarios de la PDI para ese riesgo, subsecretario? A ver, estaban preparados. Tanto es así, Rodrigo, que junto con el operativo, más de 80 de los funcionarios eran de equipos tácticos de reacción. Es decir, eran los funcionarios preparados para ello y iban con el instrumental adecuado para hacer frente a eso. Pero es muy distinto y aquí además hay que ser muy preciso. Los funcionarios de la PDI que ingresan a los domicilios a cumplir las órdenes judiciales no son funcionarios, no pueden entrar con armamento como si en el domicilio se fueran a encontrar con una oposición, sino que hay que entender que esos son domicilios donde se van a encontrar con sus habitantes. Los equipos que están preparados para hacer frente y repeler los ataques son los equipos que están a cargo de la protección y por eso eran cerca de 80 o 90 funcionarios los que estaban en esa función. Y por eso, con eso mismo me hago cargo de lo de la oportunidad, Rodrigo. Creo que lo que no puede pasar es que resulta que hay días vedados para cumplir órdenes judiciales. Yo creo que no hay día inoportuno en Chile para cumplir con órdenes judiciales y hacer justicia. Y menos todavía cuando se trata de este tipo de operativos que llevan meses de preparación. Así es. Lamentablemente, el juicio, la audiencia de lectura del veredicto del juicio Catrillanca se postergó sucesivamente como consecuencia de circunstancias ajenas a incluso a los participantes. Uno de los abogados de la defensa acusó una licencia médica y por lo mismo tuvo que postergarse la audiencia. Sin embargo, eso no podía tener como consecuencia que un operativo preparado con meses de anticipación se suspendiera, pudiendo incluso afectar el operativo mismo, producto de la alarma que pudiera generar su postergación. Usted estuvo en la región, subsecretario, el día viernes. Después viajó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, también. Así es. ¿Usted entiende el malestar de la familia de este agricultor que no dejó entrar al velorio al ministro del Interior? ¿Entiende el malestar también de la asociación, los gremios que trabajan ahí en esa zona, que dicen que efectivamente el Estado acá no está presente? ¿Qué se le responde, por ejemplo, a esas demandas que hacen de parte de los agricultores? A ver, yo creo que la frustración, nosotros compartimos la frustración de todas esas personas que han vivido y han sido víctimas de la violencia, sin lugar a dudas, que compartimos esa frustración. Pero por eso mismo, con el ministro del Interior, fuimos al lugar. Y es más, yo le voy a decir algo más, no es que no nos hayan dejado entrar al velorio, nosotros pudimos compartir con la familia, hablamos con el hermano, quien nos transmitió obviamente mensajes de dolor y frustración respecto a lo que había pasado.
Y nosotros no pudimos más que recibir esos mensajes y fortalecer la convicción de que esto es lo que tenemos que hacer, es no dejarnos amilanar. Lo dijo muy bien el director general de la PDI. Si lo que se pretende con el uso de armas de fuego es intimidar la acción policial, bueno, solo la fortalece. Yo escuché a más de 100 de los funcionarios que estuvieron en esta operación y todos dijeron que esto fortalecía institucionalmente a la PDI porque hacía ver la necesidad de tener policías profesionales que, haciendo uso de la fuerza legítima del Estado, combatan el narcotráfico y el crimen organizado. Subsecretario, usted decía, efectivamente, bueno, se encontraron con una oposición en el caso de este operativo de la Policía de Investigaciones, con una oposición que sorprende. Esa gente no dispara a los pies, subsecretario, tampoco al aire como para amedrentar, dispara a matar. En el caso del agricultor ocurrió lo mismo, en el caso del funcionario de la Policía de Investigaciones, algo parecido. Dispara lisa y llanamente a matar. ¿Frente a qué estamos, subsecretario? Particularmente en este caso. El presidente hablaba de crimen organizado. ¿Es crimen organizado lo que está ocurriendo en la Araucanía hoy por hoy? A ver, claramente lo que hay ahí es algún nivel de organización para dotarse de armas de fuego que no son de defensa personal, son armas de fuego que lo que pretenden, tal como tú lo decías, es matar, y que están financiadas, por lo que encontramos, están financiadas por el negocio del tráfico ilícito de drogas. Y por lo tanto ahí lo que hay que hacer es proceder contra el crimen organizado, con toda la fuerza del Estado, pero siempre considerando que la fuerza del Estado debe ser, para que sea legítima, debe ser ejercida de acuerdo con las leyes y respetando los derechos de las personas. Y esa es una limitación que es propia de la democracia, Rodrigo. Porque para que el Estado pueda proceder legítimamente, tiene que hacerlo de acuerdo con las normas que nos establecimos como sociedad. Y quizás eso es una desventaja frente al crimen organizado, que no tiene ley, no tiene respeto por nadie. Dispara a matar, dispara al cuello o a la cabeza, como nos relataban los funcionarios de PDI. Esto no era un simple amedrentamiento en base a disparar al aire. Disparaban con armas de tiro único y dirigidas a aquellos lugares del cuerpo donde no había protección y que podían causar la muerte, como ocurrió con el inspector Luis Morales. Es decir, aquí lo que enfrentamos es una violencia inusitada y por lo tanto lo que corresponde es que el Estado actúe con toda la fuerza, y eso es lo que le dijimos al fiscal regional y se lo transmitimos también al director general de la PDI. Va a estar todo el apoyo del gobierno para hacer cumplir las órdenes judiciales, porque aún quedan órdenes judiciales pendientes que cumplir en esos lugares. Usted mañana, entiendo, va a tener que ir a la Comisión de Seguridad Pública del Senado para explicar, además entiendo, va el director de la Policía de Investigaciones, el director de Carabineros, si no me equivoco. Y bajo ese punto de vista, subsecretario, hay que explicar, le van a hacer preguntas y hay que desarrollar todo lo que pasó esta semana ahí en la Araucanía. Pero usted también mencionaba lo del Estado y los agricultores de alguna forma también se quejaban efectivamente de que acá el Estado está ausente. ¿Estamos al debe todavía en algunos proyectos de ley que podrían ayudar a que este tipo de situaciones, por ejemplo, se acoten lo más posible o ir a la lucha respecto a este tipo de situaciones? Bueno, hay un proyecto de ley de crimen organizado que presentó el presidente Piñera hace un par de semanas. ¿Todavía al debe desde el punto de vista del Poder Legislativo en este tipo de acciones? A ver, yo diría que sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, uno es la fase operativa, que es lo propiamente operativo propio de las policías, de la Fiscalía. Pero otra cosa es cuáles son las herramientas con que cuentan las policías y la Fiscalía para investigar estos delitos. Y ahí hemos tenido ya no solo lentitud en el avance, Rodrigo, hemos tenido retrocesos. Nosotros ingresamos en el 2018 un proyecto de ley que apuntaba a perfeccionar la fiscalización y la persecución penal del delito de robo de madera. Ese proyecto fue rechazado en general, es decir, solo su idea de legislar fue rechazada por el Senado. Y luego insistimos en la Cámara, porque creíamos que era una herramienta necesaria para la persecución penal, particularmente en la macrozona sur. Y, de nuevo, recibimos el rechazo absoluto de la Cámara de Diputados. Y la verdad es que ahí hay que distinguir. Aquí hay una oposición que ha sido dialogante, pero la verdad es que es minoría dentro de la oposición. Hay otra, en cambio, como el Frente Amplio y el Partido Comunista, que se ha negado a dotar de mejores herramientas a la policía, a la Fiscalía,
Y es más, al revés, su prioridad han sido dos proyectos que son totalmente inexplicables, como son el proyecto de ley que genera un indulto para aquellas personas que hayan cometido delito con posterioridad al 18 de octubre, y además un proyecto de ley que deroga leyes que nos han permitido combatir el delito, que es en realidad un indulto encubierto. Y eso es lo que nosotros hemos denominado una agenda de impunidad, porque la verdad es que lo que busca es dejar libre a personas que los tribunales están persiguiendo por haber cometido delitos graves. Déjeme aprovechar su presencia acá en el estudio, subsecretario, para llevarlo a otros dos temas que me importa también saber su opinión como subsecretario y como parte del gobierno también. Una tiene que ver con las fiestas clandestinas, lo conversamos recién con el alcalde de Valparaíso, Jorge Char. Acá no hay que dirimir ni calificar de lo que pasó en Cachagua, es tan diferente lo que pasó en Cerro Alegre y lo que pasó en Puerto Montt hace poco también. En la misma municipalidad de Puerto Montt. ¿Qué hace el gobierno respecto a esto? Y lo particularmente, yo escuchaba al ministro del Interior ayer que decía, efectivamente, aquí no hay que tener colores diferentes para sancionar unos u otros. Pero esto parece que va proliferando, ¿no? Ahora yo diría, en primer lugar, hacer un llamado a la ciudadanía, pero particularmente a una generación. Una generación que no ve el riesgo del contagio en el COVID-19. Al parecer no ve los riesgos que están asociados a contagiarse de esta enfermedad. Y quizás los riesgos no son para ellos, pero los riesgos son muy concretos y lo hemos visto dramáticamente en el último tiempo, para aquellas personas que son adultos mayores o aquellos que son enfermos crónicos y que probablemente están en el entorno de esos jóvenes que no son conscientes del riesgo que toman y de la afectación que le dan a esas otras personas de su entorno. Y por eso nosotros hemos sido duros sin discriminación, Rodrigo. Nosotros presentamos querella criminal en el caso de la fiesta que se dio aquí en las afueras de Santiago, y también hemos presentado querella criminal por el artículo 318 en el caso de la comuna de Las Condes y en el caso de la comuna de Zapallar. Y en Cerro Alegre también. Así es. Sí. Y por lo tanto, ahí lo que corresponde es que las instituciones actúen, que Carabineros llegue, frustre ese tipo de fiestas clandestinas, pero no solo eso, sino que se cumpla quizás la máxima de la prevención general en las penas. Es decir, que aquellas personas reciban un castigo y que se den cuenta de que nuestra sociedad rechaza ese tipo de conductas por lo irresponsables que son, al poner en riesgo al resto de la población cuando hemos pasado meses de sufrimiento. No solo también a denunciar a la gente? Pero sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, la PDI ha puesto a disposición... Porque no se puede fiscalizar en todos lados, subsecretario. No. Y déjeme decirle algo. Si es que el nivel de cumplimiento de la ciudadanía va a depender de que tengamos un carabinero, un PDI, un militar o un personal de salud afuera de cada domicilio para que no se hagan fiestas clandestinas, no vamos a lograr controlar todas las fiestas clandestinas. Lo que aquí tiene que pasar es que toda la sociedad rechace, repulse este tipo de actitudes que ponen en riesgo al resto de la población. Y por eso tanto el Servicio de Salud como la PDI, como Carabineros, hemos dispuesto canales expeditos de denuncia de tal manera de poder reaccionar rápidamente cuando están ocurriendo este tipo de hechos y sancionar conforme lo dispone nuestro ordenamiento jurídico. Recuerda, Rodrigo, que modificamos el Código Penal para tener una sanción más efectiva para aquellas personas que incurrieran en este tipo de conducta. Y lo quiero llevar al último tema, subsecretario. Mañana comienza a terminar o a empezar un proceso, podríamos decir, bien importante, que tiene que ver con la inscripción de los candidatos para la constituyente, para alcaldes, concejales, gobernadores. Sí. Se viene un proceso y un año bien movido desde ese punto de vista. Partimos con esto el día de mañana, la elección es próximo 11 de abril. Y acá la lupa y los ojos van a estar muy abiertos, me imagino, en tratar de que esto funcione de la mejor manera desde parte de vista del gobierno, como también de parte de vista de los ciudadanos como uno, común y corriente. Pero quiero llevar la colación a propósito de un reportaje que hoy día trae el diario La Tercera, que involucra justamente a uno de los que aspira a reelegirse como alcalde, como es el alcalde de Recoleta, el alcalde Jadwe, y que vuelve a poner, no ya a emitir ningún juicio, porque efectivamente todavía hay un proceso investigativo en curso, no hemos escuchado al alcalde, solamente se ha hecho moción a una entre escuchas telefónicas que se han mencionado. Pero vuelve a estar ahí en la palestra algo que vimos hace mucho tiempo atrás, subsecretario, que tiene que ver con cargos públicos, posibilidad de cohecho, eventualmente cohecho, platas que están relacionadas con la política. No sé si leyó el reportaje, pero ¿qué le parece que volvamos a conjugar conceptos que en algún momento pensamos que podían estar ya olvidados, ¿no?
Sí, la verdad es que ya llevamos quizás 5 años en el debate, hemos avanzado con mucha legislación en materia de financiamiento de la actividad política y creo que en eso la ciudadanía nos exige otros estándares del pasado, nos exige estándares muchísimo más exigentes hoy día. Y más allá de la investigación que se lleva con el alcalde Jadwe, que por los antecedentes aparece grave y yo creo que debería esclarecerse. ¿Qué califica de grave? Ahora, por la denuncia que uno lee en el reportaje, efectivamente las denuncias son graves y por lo tanto lo que yo creo que corresponde es que se esclarezcan lo más pronto posible. Ahora, en lo que me corresponde a mí, ¿no?, como subsecretario del Interior, me parece quizás preocupante que la persona que aparece involucrada ahí sea la misma que defiende a personas de la primera línea o a los que atentaron en contra del metro. Y por lo tanto ahí sí sería muy preocupante que esas defensas de aquellas personas que cometieron esos delitos graves estén financiadas por la corrupción. Y por lo tanto eso también debe ser un foco de esclarecimiento de cómo se financian esas defensas jurídicas de personas que cometieron delitos graves, como aquellos que atentaron gravemente en contra de las fuerzas policiales, como aquellos que atentaron en contra del sistema de transporte público de la región metropolitana en el post-18 de octubre. Creo que eso también debería esclarecerse por parte de la investigación. ¿Y cómo se esclarece eso, subsecretario? Bueno, lo que hay que ver... Bueno, en primer lugar, ojalá todos los actores pongan a disposición de la Fiscalía todos los antecedentes disponibles para que así se esclarezca claramente todas las acciones que se desarrollaron y si están dentro de la legalidad y también pueda determinarse si es que hay alguna de ellas que es ilícita y por lo tanto constituye delito y que esos delitos se investiguen. Yo creo que aquí la Fiscalía tiene un rol relevante en la investigación penal y ojalá para tranquilidad de la ciudadanía esto se esclarezca lo más pronto posible. Y lo último, a propósito de esclarecer cosas, cuando usted dice esto debería esclarecerse, más allá de lo del abogado, usted dice donde se involucra el alcalde de la comuna de Recoleta, ¿deberá él salir a explicar su participación, si es que la hubo efectivamente, o cuánto le involucra a él estas escuchas telefónicas? Bueno, sin lugar a dudas, aquí lo que le debemos a la ciudadanía es total transparencia y claridad respecto de los recursos públicos. Y cuando hablo de recursos públicos son los recursos municipales, los recursos del Estado, todos los recursos, y particularmente cuando se mezcla, ¿no es cierto?, el financiamiento con recursos públicos con la actividad política. Por eso yo creo que aquí no debería haber más de una sola voz para que haya total transparencia. Todos los antecedentes deberían conocerse por la ciudadanía para que se pueda dar total claridad de que aquí no han habido conductas ilícitas y si las han habido, que se investiguen y se sancionen. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, esta mañana en Semana 24. Subsecretario, gracias por venir, que esté muy bien, que tenga un buen año. Muchas gracias. Bueno, lo estábamos diciendo, estábamos a la espera de esto. Por tercer día consecutivo, el Ministerio de Salud reportó más de 4.000 nuevos casos de COVID-19. Además, según datos del DEIS, se registraron 59 fallecidos. En las últimas 24 horas se registraron 4.181 casos nuevos, alcanzando un total de 641.923 contagiados desde el inicio de la pandemia. En detalle, 2.663 pacientes presentaron síntomas, mientras que 1.391 fueron asintomáticos. En tanto, 127 no fueron informados. Junto a lo anterior, se informaron de 59 fallecidos en las últimas 24 horas, llegando a una lamentable cifra de 17.096 personas fallecidas en nuestro país. De igual forma, indicaron que actualmente hay 21.613 casos activos. Esta cifra es preocupante, 21.613 casos activos y un total de 602.861 pacientes que ya están recuperados. En tanto, también se indicó que durante el último día se realizaron otra cifra importante, 59.726 exámenes de PCR, llegando a un total de 6.880.924 test desde el inicio de la emergencia sanitaria. En cuanto al estado de la red de salud, que es algo que por cierto le ha preocupado también a la autoridad sanitaria, se informa que hay 946 hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, 733
conectados a ventilación mecánica y 74 en estado crítico, de acuerdo al detalle que se entregó esta mañana. Asimismo, se cuenta con 187 camas críticas en todo el país y hay 9.595 cupos en residencias sanitarias. Es parte de este balance entregado hace poco rato por la autoridad del Ministerio de Salud, que da cuenta que por tercer día consecutivo, lamentablemente, estamos sobre los 4.000 casos de las últimas 24 horas. Sigue aumentando también el número de personas que están haciendo uso de camas UCI de las unidades de pacientes críticos de los diferentes recintos del país. Vamos a otro tema. Bueno, algo le comentábamos también al subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, respecto a que vamos a iniciar una semana y un proceso a partir del día de mañana que tiene que ver con la inscripción de los candidatos para la elección del mes de abril, del 11 de abril en lo concreto. Constituyentes, gobernadores, alcaldes, concejales. Ha tenido harta pega el servicio electoral. Queremos conversar justamente con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría, quien ya tenemos de manera remota. Patricio, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por estar acá en Semana 24. Buenos días, Rodrigo. Encantado. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos, Patricio. Yo sé que ha sido horas bien intensas para el CERVEL a propósito de las listas que van llegando, los inscritos que se van produciendo. Hasta ahora, ¿cuál es el balance que hace el CERVEL de este proceso que va a culminar mañana y que me imagino mañana tendrá un día de aquellos, de mucha gente que va a llegar a inscribir sus listas, sus candidaturas? Sí, bueno, efectivamente hasta ahora tenemos un balance bastante positivo. Creo que el hecho de que nuestras direcciones regionales, todas nuestras direcciones regionales, hayan estado funcionando el día de ayer y el día de hoy hasta las 4 de la tarde, salvo la de Antofagasta y la de la región metropolitana, que va a estar hasta las 19 horas recibiendo candidaturas y recibiendo listas, ¿no es cierto?, con la respectiva documentación, ha sido muy importante. Hemos regulado también el tema de la inscripción de los pactos de los partidos para el día de mañana hasta las 17 horas, en razón precisamente de la situación de la pandemia. Hay que recordar que tenemos aquí toque de queda, por eso las declaraciones de candidatura, en listas o individuales, la recepción de documentos se va a hacer hasta las 21 horas, pero lo fundamental es la declaración de candidatura a través de este sistema web, en línea. Es muy fácil entrar a cervel.cl, a mano izquierda el primer cuadrado que hay ahí es precisamente el de declaración de candidatura vía online, donde se pueden ir acompañando los distintos documentos. Si uno mira además cómo funcionó la plataforma digital para recibir patrocinios, en el caso de las candidaturas independientes, hasta ayer teníamos un total de 2.234 candidatos habilitados recibiendo este patrocinio y 331.934 patrocinantes, personas que han ingresado a esta página de manera muy simple. Se va a poder seguir haciendo hasta mañana a las 23:59, antes que vence el plazo. Esperamos que las personas no esperen el último momento para no saturar la página del CERVEL, pero se puede seguir patrocinando. Y además, por otro lado, tenemos 138 candidatos de pueblos indígenas, con un total de 11.715 patrocinios. Aquí yo quería hacer un punto. Estamos preocupados y estamos esperando que mañana ojalá se inscriba algún candidato del pueblo chango. Hay que recordar que el pueblo chango está recientemente reconocido como pueblo originario en Chile. No están en el listado de CONADIS y por ende se requiere para ellos, para poder inscribirse o habilitarse como candidato y para poder patrocinar, solamente una declaración jurada declarándose como miembro del pueblo chango. Requieren además el patrocinio de una asociación, organización o comunidad o 60 personas de ese pueblo que patrocinen, y también que se logren completar, y esto queremos hacerlo público, para convocar aquí a las personas del pueblo Cahuáscar, a las personas del pueblo Yagán o Yámana y a las personas del pueblo Coya, que hasta ahora no han completado el número de patrocinantes que se requieren, que son personas de su propio pueblo, 60, o un patrocinio de una comunidad, como decía, de una asociación o de una organización que trabaje
en los temas vinculados a estos pueblos. Pero en general el balance es bastante positivo. Sí, Patricio, Y además, quería preguntarle a propósito de lo mismo porque es importante. Lamentablemente, y digo lamentablemente, no tenemos como, porque esto es inédito respecto a los patrocinios en el sistema electoral de nuestro país, entonces una base de comparación respecto a la cifra que usted me daba, de 2.000 y algo, que están habilitados en las listas y que de alguna manera recibieron ese patrocinio por parte de gente que lo estaba acompañando. No se puede comparar eso, pero sí, me imagino que uno podría estimar más o menos, usted está haciendo el llamado a algunos pueblos indígenas que todavía no tienen candidato, no se han inscrito para esta elección. Me imagino que uno sí puede hacer una evaluación, Patricio, de cómo se puede venir esto de aquí en adelante. ¿Usted espera que mañana esta cifra de 2.000 y fracción pueda seguir aumentando? a ver, esto es bien especial, Rodrigo, porque además la elección de convencionales constituyentes se da en conjunto, ¿no es cierto?, el 11 de abril, y por ende también vence el plazo mañana para la elección de gobernadores y gobernadoras regionales, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas. Si uno mira el total, conversando con directivos del servicio electoral el día de ayer, tenemos como candidaturas preliminares, no es que sean definitivas, pero candidaturas preliminares. ¿Cuáles son esas? Que han manifestado su voluntad de inscribirse, de declarar su candidatura para entrar a todo el proceso de revisión del servicio electoral de más de 21.000 personas. Hay que recordar que estamos eligiendo en esto casi 2.700 cargos y en esta elección que haya 21.000 personas que preliminarmente podrían llegar a ser candidatos, si uno los castigara a 19.000, vamos a estar sin duda frente a la elección con mayor cantidad de candidatos en la historia de Chile. De tal manera que estamos preparados. Gracias a Dios la ley establece que la aceptación o rechazo y la revisión de las candidaturas a nivel regional y a nivel de elecciones municipales la hacen las direcciones regionales, obviamente coordinadas y con un criterio fijado desde la dirección nacional. Y el Consejo Directivo es quien tiene que revisar las listas o las candidaturas de independientes, de convencionales constituyentes, o las candidaturas de los partidos a través de sus respectivos pactos. Tenemos 10 días para eso y ahí debemos publicar las que son aceptadas, las que son rechazadas. O sea, podemos encontrarnos realmente en una situación también inédita. Hay que recordar que en la última elección, en el año 2016, tuvimos elecciones municipales del orden de los 15.000 candidatos, un poco menos de 15.000 candidatos. Ahora, usted se imaginará, Rodrigo, lo que significa 21.000 o 20.000 candidatos, no solamente en la revisión de antecedentes, sino que una vez que son aceptados o rechazados, el director del servicio electoral tiene que abrir una cuenta bancaria a cada uno de estos candidatos y candidatas, que es donde va, en definitiva, los aportes que recibimos nosotros de parte de personas naturales. Hay que recordar que aquí empresas o personas jurídicas, salvo el fisco o los partidos políticos, no pueden hacer aporte en estos casos, y hay que administrar y ver esas cuentas. No tienen secreto bancario, nosotros podemos ir viendo y conociendo quiénes están aportando y a quiénes, cómo se está gastando ese dinero. Vale decir, es un proceso realmente bastante exigente el que vamos a tener que enfrentar, pero yo estoy seguro que con el compromiso, sobre todo de nuestros funcionarios, funcionarias, de las personas que trabajan en el servicio electoral, que tienen una ADN especial, digamos, dentro de los funcionarios públicos, vamos a salir adelante, sin duda. Ojalá así sea, pues, Patricio. Quiero colgarme de dos conceptos de los cuales usted esbozó hace poco, que tiene que ver con dinero, porque me dice, bueno, efectivamente hay que abrirle una cuenta corriente a cada uno de estos candidatos que van a ser electos el próximo 11 de abril o van a participar de la elección del 11 de abril, y también menciona la palabra empresa. Quería preguntarle cuál es la opinión del CERVEL, del Consejo Directivo que usted encabeza, respecto, por ejemplo, a la forma que utiliza Felices y Forrados, que básicamente, entre otras cosas, que a través de una plataforma web permite la inscripción de precandidatos. ¿Cuál es el concepto que usted tiene respecto a esta situación en lo particular, en lo específico, Patricio? Mire, yo en general lo que podría señalarles que es un tema que hemos conversado en el último consejo, cuando surgieron algunas denuncias respecto a este tema. Se nos ha anticipado que van a haber y se van a presentar denuncias fundamentalmente por Chile Transparente. Nosotros lo que hemos hecho es actuar responsablemente, como siempre, y hemos pedido un informe a la Subdirección de Gasto Electoral y Financiamiento, por una parte, que es la que ve precisamente todo ese tema y la que
controla el tema de los ingresos y el tema de los gastos y posteriormente revisa y acepta o rechaza los balances que se realizan después de la elección, y a nuestra unidad jurídica. Lo vamos a tratar en la próxima sesión de consejo, semana obviamente, pero no quisiera avanzar más allá hasta tener una opinión fundada respecto del tema. Obviamente preocupa y un punto que en algunos casos se exige ser parte de la membresía. Sí, pero es raro sí, lo que le quería preguntar, que es raro que una firma con fines de lucro presente una lista electoral, ¿no? Bueno, sí, está en un primer momento la reacción es observar la situación, además que se solicite, ¿no es cierto?, en algunos casos el hecho de pertenecer, tener esta membresía premium en una empresa que persigue fines de lucro, pero tenemos que primero ver el análisis jurídico y dependiendo de la definitiva definición que tomemos, vamos a actuar de acuerdo a la ley. Perfecto. Queremos agradecer a don Patricio Santamaría, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, por esta conversación con Semana 24 y desearle la mejor de la suerte, Patricio, en todo lo que viene en este proceso eleccionario. Que esté muy bien. Muchas gracias. Igualmente, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Igualmente. Y nosotros aprovechamos de hacer una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más temas acá, a Semana 24. Semana 24. Semana 24. De regreso en Semana 24 para seguir analizando los temas. Partimos el programa con esas imágenes, por cierto, que dieron la vuelta al mundo de la situación que estaba ocurriendo en los Estados Unidos, el llamado asalto al Capitolio, que conmocionó, que impactó, que por cierto, a quienes estaban al dentro ahí del edificio parlamentario asustó, a muchos tuvieron que atrincherarse a raíz de esa gente cercana al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, irrumpió en la sede parlamentaria. Queremos hablar de este tema, queremos proyectar lo que se viene de cara al próximo 20 de enero, que es la fecha donde va a haber el cambio de mando en los Estados Unidos. Va a asumir en la Casa Blanca el demócrata Joe Biden. Lo hacemos con Paulina Astroza, nuestra analista internacional, académica además de la Universidad de Concepción, a quien ya saludamos. Hola Paulina, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bastante bien. Qué bueno. Complicado un poco por el tema de la pandemia, pero aparte de eso, bien. Perfecto. Vamos a Estados Unidos a propósito de lo que significaron estas imágenes que estamos viendo, Paulina, impactantes desde todo punto de vista, que generaron conmoción y que abre además un cambio de mando todavía bajo incertidumbre. Sabido es, porque ya lo dijo, lo publicó el presidente Donald Trump, que no va a asistir a la ceremonia de cambio de mando el próximo 20 de enero. Y entiendo, estaba leyendo hace poco rato el New York Times, que se confirma la participación del vicepresidente Mike Pence en esta ceremonia. Un Mike Pence que vamos a tener que dedicarle un par de minutos a propósito de lo que ha significado su protagonismo en estas situaciones que se han generado ahí en los Estados Unidos. Así es, ya lo comentábamos la semana pasada. Recuerdo que yo te había dicho que una de las cosas que había que prestar atención en la semana era justamente el llamado de Donald Trump para que se reunieran sus seguidores en un meeting fuera del Capitolio para manifestar su descontento, su rabia, porque les habían robado las elecciones y que eso era un tema que podía ser bastante complicado. Yo personalmente jamás imaginé que pudiera terminar en lo que terminó. O sea, claramente había llamados a través de tweets, de sus propios mensajes, a una situación que iba a ser muy tensa. Yo pensaba que tal vez lo que podía ocurrir eran revueltas o disturbios graves fuera del Capitolio, pero nunca que iban a entrar con tanta facilidad, además, a la sede del Congreso, donde constitucionalmente lo que correspondía hacer al Congreso en pleno era ratificar los resultados que el colegio electoral, el día 14 de diciembre, ya había dado por ganador a Joe Biden. Entonces, por supuesto que esa situación ha cambiado bastante el panorama, en el sentido que se están anunciando un nuevo impeachment, por un lado,
otros han estado pidiendo que se aplique la enmienda 25, que eso significa hacer cesar inmediatamente al presidente de los Estados Unidos por no estar habilitado para dirigir el país, y además él anunciando que no va a asistir, lo que no ocurre desde fines del siglo XIX en los Estados Unidos, en que un presidente no asiste a la entrega entrega del mando el día 20 de enero. Entiendo que son 152 años desde que no ocurría esto en los Estados Unidos, desde un presidente saliente iba a recibir o hacía el proceso de transición con el presidente entrante. Lo que quería preguntarte a propósito de eso, porque ya se ratifica que él no va a asistir a la ceremonia, va a estar Mike Pence, Paulina, es que da la impresión de que Trump se empecina en seguir pasando a la historia, claro, por cosas de este tipo, por cierto, y va a quedar marcado como un hito difícil de borrar, me imagino, en la historia de los Estados Unidos, ¿no? O sea, no se va a borrar en la historia de los Estados Unidos. Nos vamos a encontrar en los libros, no nos vamos a encontrar nosotros. Claro. A futuro se van a encontrar en los libros de historia que por segunda vez en la democracia de los Estados Unidos, el presidente saliente no asiste a la entrega del mando, que constitucionalmente, insisto, está en el sistema de los Estados Unidos, corresponde el día 20 de enero, y que va a ser finalmente su vicepresidente Mike Pence. Eso es, o sea, todo lo que ha pasado, y lo hemos comentado hace tantos años ya, desde la campaña presidencial hasta lo que estamos viendo hoy día, en el término de su mandato, ha sido todo, la verdad que incluso surrealista, y fuera de toda tradición republicana que han vivido los Estados Unidos en lo que significa las instituciones, en lo que significa la presidencia, y en este liderazgo tan distinto que ha tenido el presidente Trump, con las consecuencias, que no solamente vamos a ver ahora las consecuencias y las estamos viendo, las consecuencias se van a seguir viendo, porque yo creo que Trump perdió la elección, pero el trumpismo va a salir reforzado y va a seguir existiendo, y va a ser la verdadera oposición a Joe Biden de aquí a los próximos 4 años. Bueno, veamos eso, porque es súper interesante lo que tú estás planteando, Paulina, desde el punto de vista de cómo se viene el futuro de los Estados Unidos, desde ese punto de vista, porque no fue poca, de verdad que no fue poca la gente que votó por Donald Trump en la elección del 3 de noviembre. Y sobre todo, además, de un partido que da la impresión de que está bien dividido, que es el partido republicano. Leía una encuesta hace un par de horas que decía que el 45% de los votantes republicanos, fíjate, aprobó el asalto al Capitolio. El 45% de los votantes republicanos. O sea, aprobó lo que pasó esta semana, esas imágenes que conmocionaron. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice ese número? ¿Y cómo se ve el futuro de este partido que hoy día, podríamos decirte, tiene dos alas bien definidas, ¿no? Bueno, esa misma encuesta, que es una encuesta de YouGov, también dice que el 20% de los estadounidenses entienden y están de acuerdo con lo que ocurrió en el Capitolio. Es decir, son datos muy altos respecto a una situación de insurrección, de violencia, donde radica el poder soberano en los Estados Unidos, que es justamente el Capitolio. A ver, si queremos mirar desde una perspectiva lo que significa Trump, es cierto, hoy día los republicanos no tienen el gobierno, no tienen la mayoría en la Cámara de Representantes y tampoco tienen la mayoría en el Senado, porque en la elección del 5 de noviembre perdieron los 2 escaños en Georgia, y donde salieron elegidos demócratas. Y eso también en parte explica, porque fue el día anterior, a la rabia que tenían muchos y que se fueron a manifestar y a vandalizar el Capitolio. Entonces, por un lado, uno puede decir, sí, Donald Trump fracasó, pero tal como tú lo señalas, 74 millones de personas votaron por Trump, 8 millones más que en la última elección, y dentro del Partido Republicano, además, el dato no es menor que 8 senadores y, voy a dar el dato preciso, 8 senadores y 147 representantes, es decir, diputados republicanos, votaron en contra de la ratificación del mandato del resultado electoral de Biden. Esos 8 senadores republicanos representan a 14 millones de votos y 139 congresistas representan 50 millones de votos en los Estados Unidos. Además,
si uno hace una comparación de cómo George Bush dejó al Partido Republicano cuando entregó el poder y cómo hoy día Trump lo entrega, y aquí estoy citando un artículo del diario El Mundo, de Pablo Simón, que es quien hizo un muy buen análisis respecto a estos datos, que en el fondo el Partido Republicano ha ganado más en elección de votos, de elección popular, porque pasaron de 40 representantes al término de Bush a 47 senadores, 49 senadores en el caso de cómo lo entrega Trump. Y lo mismo pasa en la Cámara de Representantes. Aumenta el número de representantes republicanos, como lo entrega hoy día Trump. Y eso significa, además, que dentro del Partido Republicano hay cerca de un 85% que apoya a Trump. Entonces, el Partido Republicano, la verdad es que si ve los números en frío, Donald Trump les está entregando en una mejor posición en votos y en apoyo de voto popular, en escaños, y además, en el caso de gobernadores, tienen 27 gobernadores de 50. Entonces, esto es muy difícil para los republicanos que están en contra de Donald Trump, de plantearse en contra de Donald Trump. ¿Por qué? Porque hay un voto popular que está con Trump. Por eso decía que perdió Trump, pero el trumpismo continúa. Estos datos son claros, y esto va a significar para Joe Biden comenzar un mandato donde va a tener que concentrar gran parte de su primer año en lo interno, no en lo internacional. En primer lugar, en la gestión de la pandemia, y en segundo lugar, en este ambiente tan polarizado y con estos datos que no es fácil para ningún gobernante. Sí, Paulina, a propósito de los datos que te entregas tú, que tienen que ver con la relación de los seguidores de Trump, por una parte, y también lo que tiene que ver con su partido, con el Partido Republicano, van a tener otra prueba esta misma semana, porque entiendo que mañana los demócratas van a insistir con esta posibilidad del impeachment contra el presidente de los Estados Unidos por incitar a la insurrección. Prueba de fuego, por una parte, para el propio Partido Republicano, para los parlamentarios del Partido Republicano, respecto a si van a irse por ese camino o no. Y segundo, ¿cuánto puede avanzar efectivamente esto de que se lleve adelante un impeachment contra el actual presidente de ese país? No sé realmente cómo estarán las fuerzas ahí. Ya te decía que la vez anterior, en enero del año 2020, Donald Trump logró sortear con éxito el impeachment. ¿Por qué? Porque tenía la mayoría en el Senado. Hoy día ya no la tiene. No sé cuándo asumen, y eso lo ignoro, los senadores, los nuevos senadores de Georgia. No sé si inmediatamente cuándo es que ahí está regulado. Reconozco que ignoro la fecha, pero hasta el momento, si se mantuviera igual, la mayoría todavía la tiene en el Partido Republicano. Entonces, veo difícil, pero lo más probable es que sí se interponga la acción. Veo más difícil o casi imposible el otro escenario que te hablaba yo de la enmienda 25, porque para que esta sea aprobada primero tiene que ser pedida por el gabinete, el gobierno de Trump, y luego ser aprobado por 2/3 en las cámaras. Entonces eso ya se ve muchísimo más difícil. Y lo otro que va a quedar siempre abierto es la acción penal, es decir, en los delitos, supuestos delitos que haya incurrido tanto Donald Trump como aquellos que entraron al Capitolio, que ya están siendo detenidos muchos de ellos, ya han sido identificados y ya empezaron las causas penales en contra de ellos por insurrección. Bueno, ahí también queda esa vista penal en relación al presidente de los Estados Unidos, y ahí también es importante, bueno, qué inmunidad los Estados Unidos le dan a los ex jefes de Estado, que también, insisto, que esos temas más precisos los desconozco. Sí. Pero el escenario claramente es complicado. Bueno, vamos a ver cómo se da este tema, particularmente a propósito de esta posibilidad que están llevando adelante los demócratas. Yo te decía, gastemos un par de minutos en la figura de Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, que va a participar de la ceremonia de traspaso de mando, Paulina, con un Mike Pence que hasta el día jueves, hasta cuando vimos la imagen del Capitolio, estuvo cerca, al lado de Donald Trump, como su sombra, siguiéndolo en todas las directrices y en todas las políticas que lleva adelante el presidente norteamericano. Pero de que vimos lo del Capitolio, él se aleja de esta postura y se transforma en un personaje mucho más, comillas, conciliador, si tú quieres, y muchos ya lo están viendo como la figura republicana que podría erigirse en los próximos años como un futuro candidato de ese partido en una futura
elección presidencial. ¿Qué te pareció la figura de Pence en esta parte de la historia de los Estados Unidos? Corta parte, digo yo, desde que pasó lo del Capitolio hasta ahora, pero me imagino que son muchos los republicanos que ya lo ven a él como un posible candidato. Sí, probablemente. Yo creo que Mike Pence marcó la diferencia de lo que significa respetar el Estado de Derecho. O sea, lo que hizo Mike Pence fue negarse a la petición, a la exigencia, digamos, ya a esa altura de Donald Trump, de no presidir la ceremonia en el Congreso Pleno para ratificar lo que el Colegio Electoral había determinado con el triunfo de Biden. Entonces, lo que hace Mike Pence es sencillamente decir lo que dijo el jefe del Estado Mayor del Ejército, lo que en una carta señalaron ex secretarios de defensa, tanto republicanos como demócratas, diciendo que se jura lealtad a la Constitución, se jura lealtad a la democracia de los Estados Unidos y no a una persona determinada. Además que Mike Pence no solamente ha sido el vicepresidente, fue el último vicepresidente de Trump, sino que además iba en la fórmula en las elecciones. Recordemos que él iba en la fórmula, de nuevo, Trump con Mike Pence, por si es que ganaban, él iba a ser el vicepresidente. Por lo tanto, es una figura, como tú señalas, muy cercana a Donald Trump, pero que en el momento determinado optó por el Estado de Derecho y por eso también los tweets furiosos de Trump, antes que le cerraran la cuenta Twitter, en contra de Mike Pence, por haber finalmente hecho lo que tenía que hacer, cumplir con la Constitución. Ya, pues vamos a ver cómo se vienen los días bien movidos en los Estados Unidos a propósito del cambio de mando el próximo 20 de enero. Paulina Astroza, como siempre, un placer. Que estés muy bien, cuídate. Gracias, hasta la próxima semana. Y a propósito de temas internacionales, les contamos que la red social Twitter canceló la cuenta personal de Donald Trump, con lo que finalmente todas las redes sociales más importantes del mundo dejaron fuera al todavía presidente norteamericano. La noticia es celebrada por muchos, pero también genera cuestionamientos, ya que otros polémicos usuarios no estarían siendo sancionados tan drásticamente. Sin foto, sin nada, la cuenta Real Donald Trump del todavía presidente estadounidense apareció así en Twitter, suspendida pues incumple las reglas, pone allí la red social. Finalmente. Escribe Guppy Goldberg. Twitter se cansó de las mentiras de Trump. Agrega Stephen King. Ja, ja, ja. Se ríe la modelo Chrissy Teigen. La polvareda de opiniones se levanta luego de que la cuenta fuera suspendida, sencillamente porque ella incita al odio y significa un riesgo en momentos clave para la asunción del nuevo presidente Joe Biden. Justo a días de los horribles eventos, como calificó Twitter a la violenta irrupción de nacionalistas adherentes a Trump en el Capitolio, que terminó en destrozos y la cruenta cifra de 5 muertos. En el caso de Trump se tensiona el valor de la libertad de expresión con el valor de la vida y del bien común. La libertad de expresión, a mi juicio, está bajo el valor de la vida y del bien común. Hasta el viernes, la cuenta personal de Trump era muy activa. Mensajes como los que provocaron el cierre, escritos este viernes del tipo: los 75 millones de grandes patriotas estadounidenses que votaron por mí tendrán una voz gigante en el futuro. No se les faltará el respeto ni serán tratados injustamente de ninguna manera. Para seguir con otro mensaje donde aseguraba que no asistiría a la entrega del mando el 20 de enero. Cuando bloquean a alguien o un contenido, se hace en función de denuncias. Si es que un contenido o una persona recibe una serie de denuncias por parte de otro usuario, la red social generalmente procede a bloquear o a ese contenido o al usuario. Son varios los famosos cuyo material, parcialmente al menos, ha sido vetado por las redes sociales. A Madonna, en Instagram, le eliminaron un video en el que se aseguraba la existencia de una vacuna que llevaba meses escondida y donde aparecía además la polémica pediatra Stella Immanuel, conocida por sostener teorías conspiracionistas sobre el virus, ya que en Facebook también le ha eliminado su perfil, a pesar de las amenazas bíblicas que ha lanzado la doctora. Hola Facebook, les prometo que si mi página no está de vuelta, Facebook caerá en el nombre de Jesús. En agosto pasado, el mismo chico que se abría al mundo a través de la vitrina del Festival de Viña a inicios de los 80 era censurado por 12 horas en Twitter por sus posturas antivacuna y mensajes cuestionando el coronavirus.
Me han castigado. He sido un niño malo. Y entonces, por una semana, no tengo una de las 3 redes. Se despediría luego el 31 de agosto de sus redes sociales argumentando en un comunicado que Instagram, Facebook y Twitter sujetan a los usuarios a sus intereses políticos, censurando y controlando la información y contenidos. Yo creo que la humanidad tiene muchas confusiones respecto del valor de la libertad, tantas que estimula el libertinaje. El lenguaje de Trump, dice la red social del pajarito, está en sintonía con el de grupos extremistas, entre los que incluso ya se han detectado planes para volver a asaltar el Capitolio el domingo 17 de enero. Si bien se bloqueó a Donald Trump, hay muchas otras cuentas o grupos terroristas que utilizan las redes sociales para mostrar su odio. Y esas cuentas no han sido bloqueadas. Por lo tanto, también se podría decir que acá hay una actuación más política por parte de la red social, sin defender ni atacar ninguna de las dos partes. Por eso Trump es la cara hoy de estos famosos casos en que las redes sociales han tomado parte, eliminando mensajes o cuentas que generan conflicto y hasta violencia. Vamos a seguir avanzando en los temas porque ha generado preocupación y hay mucha inquietud. De hecho, lo conversábamos al inicio de este programa con el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, de cómo se están preparando ciertas comunas para recibir a una gran cantidad de personas que está haciendo uso del permiso especial de vacaciones. Y eso conlleva no solamente el autocuidado, como nos decía el alcalde, sino que también tomar medidas importantes de seguridad para la gente que está en esa zona, pero también para la gente que va a viajar a esa parte del país. Queremos hablar de medidas de seguridad, de recomendaciones para usted que a lo mejor va a hacer uso de estos permisos especiales de vacaciones y de ir viendo cómo vivimos con esta situación de pandemia en época estival, en época de verano. Lilian Padilla es la subgerente de prevención de la Asociación Chilena de Seguridad, está con nosotros acá en Semana 24. Lilian, gracias por estar acá junto a nosotros. Muy buenos días, estamos muy contentos de poder ayudar a la difusión de estas medidas de prevención para evitar el contagio. Lilian, yo decía, los números son bien tajantes, bien preocupantes, podríamos decir también, pero era lo esperado de la cantidad de gente que ha pedido el permiso. Fíjate que, de acuerdo a los datos, se han elevado un 60% los viajes interurbanos respecto a un verano normal o a un enero normal. Y hasta el día de ayer, si no me equivoco, más de 130.000 permisos en la comisaría virtual para gente que busca salir, particularmente de la región metropolitana, pero también de otras regiones. Y vemos algunas comunas que van a estar un poquito colapsadas. Desde la Asociación Chilena de Seguridad, ¿cuáles son las recomendaciones que se hacen, por ejemplo, para el viajero? Después vamos a hablar de la gente que está en esas comunas. Perfecto. Primero, una muy buena planificación y nunca olvidar las medidas que son universales. Siempre tenemos el uso de la mascarilla, el lavado de las manos, la distancia física y la limpieza y desinfección. Y luego, en esta planificación, es ver en qué medio de transporte voy a ir al lugar. Si voy en un vehículo, la verdad es que tengo que preocuparme de temas que van... No solamente hablamos de pandemia, sino que también hablamos de seguridad en su integralidad, porque el vehículo tiene que estar en buenas condiciones, revisar el estado de los frenos. Son cuestiones básicas que de repente uno se lo olvida, sobre todo cuando está en esta época de pandemia, ¿no, Lilian? Absolutamente. Además, no olvidemos que tienen que ir la cantidad de personas que está habilitado el vehículo, la carga como corresponde, porque también hemos visto accidentes en carretera respecto a cuando van muchas personas a su interior. Entonces, tenemos que preocuparnos de eso, también de los permisos que corresponden, tanto el permiso de vacaciones como el permiso interregional, que es el pasaporte sanitario. Además de llevar los elementos necesarios para protegernos. Mascarillas, porque no es una mascarilla, son varias mascarillas por el tiempo, dependiendo del que nos vamos a quedar en el lugar. Además de eso, alcohol gel. Cuando vamos con niños sabemos que los niños son inquietos, por lo tanto tenemos que llevar una cantidad que nos dé abasto independiente que podamos utilizar o comprar allá en la zona. Y elementos de aseo como el cloro, el alcohol isopropílico, etc. Es un kit necesario y que tenemos que tenerlo ahí a la mano. Eso pasa en el caso, Lilian, de la gente que tiene la posibilidad de viajar en auto. Hay otros que utilizan los buses. ¿Qué se le recomienda a esa gente? ¿Dónde tiene que tener especial cuidado, independiente del protocolo que la empresa en particular quiera hacer respecto a los buses? Pero a uno como un consumidor, por ejemplo, este tipo de viaje y que va a tomar un bus, ¿qué se le recomienda de parte de la asociación? De decir, a ver, cuidado acá, es necesario esto. ¿Uno puede exigirle cosas a la empresa?
Mira, nosotros como Asociación Chilena de Seguridad siempre estamos preocupados de difundir y concientizar a la comunidad. Y en esto es claro que la compra del pasaje primero que sea online, que no se den el trayecto de ir al lugar. Evitemos la compra presencial, dices tú. Exacto. Dinero, ojalá electrónico, las tarjetas. Y luego nosotros tenemos que ir con el tiempo suficiente para evitar estas filas que aglomeran muchas personas y la limpieza. Cuando ingresamos al bus, la verdad es que tenemos que ir con la mascarilla. La mascarilla es algo que es parte de nuestro ser ya. Y evitar al interior, usar el cinturón de seguridad y evitar de todas maneras sacarse la mascarilla y tocarse las manos. Si van a ir al baño, van a usar los pasamanos, etcétera, que son elementos de uso común, tenemos que siempre estar reforzando la limpieza de las manos. Y si uno va con niños, que es un problema ya, más que un problema, hay que tener la mayor preocupación porque efectivamente, tú lo mencionabas anteriormente, en el auto uno puede tener el control, tenerlo un poquito más tranquilo, pero cuando uno va con uno o dos de sus hijos o sobrinos, lo que sea, efectivamente también hay que tener un cuidado especial, me imagino, sobre todo cuando estamos hablando de estos buses que tienen sus protocolos. Yo sé que la mayoría de las empresas ha establecido los protocolos respecto a lo que hay que hacer en estos viajes interregionales o interurbanos, pero de alguna manera también uno tiene que tener la precaución de ciertas cosas, ¿no? Sí. Lo más importante es que todas las flotas de vehículos, de buses, tienen sus protocolos de limpieza y desinfección que están establecidos por la autoridad. Pero adicionalmente, si nosotros quisiéramos tomar algo, podríamos perfectamente llegar al lugar y limpiar la superficie de los apoyabrazos, de los pasamanos, con toallas húmedas, con cloro, etc. Pero aquí lo más importante tiene que ver con el autocuidado, concientizar al niño y de que el niño no se saque la mascarilla, si va a consumir alimentos, que el alimento venga limpio, los envoltorios, y que si se va a sacar la mascarilla sea por el elástico y no sea por la mascarilla propiamente tal, y que haya rotación de ella. Si hay más de 4 horas, tiene que cambiarla. Y si el niño o el adulto se humedece, se ensucia, hay que desecharla. Y desecharla en una bolsa para después cerrarla y descartarla. Lilian, la elección del destino tiene muchos factores. Puede ser porque efectivamente tengo un familiar que me va a alojar en su domicilio, puede ser porque definitivamente no encontré en otro lugar, me tengo que ir a ese lugar. Desde la Asociación Chilena de Seguridad, ¿hay alguna recomendación específica que se haga, por ejemplo, para gente que va a ir a una zona que está un poco saturada de casos COVID? Claro, primero tenemos que fijarnos en qué etapa está. Si es cuarentena, imposible entrar. Si está en etapa de transición hacia adelante, efectivamente, pero siempre que es la persona, el vacacionante, el que tiene que ver si le conviene o no, por salud, ir a ese lugar. De todas maneras, hay que tener un protocolo en las viviendas. Es decir, si vamos a llegar, dejar los zapatos afuera, el cambio de ropa, la ducha y luego poder interactuar. Siempre, siempre con distancia. Sobre todo en estos aspectos que va a visitar a otra zona, va a visitar a un familiar, se va a quedar allí, pero no sabemos si han sido contacto estrecho o no y si nosotros hemos estado también en esas mismas condiciones. Por lo tanto, se sugiere mantener, a pesar de la familiaridad, la distancia, el uso de los vasos, no compartir. La verdad es que hay mucho tema de hábito en esto y acostumbrarnos a vivir con el COVID. ¿Eso es lo que más cuesta, crees tú, en esto? Sobre todo porque estamos poniendo el caso de gente que va a visitar a un familiar o que tuvo la suerte, entre comillas, de que va a ser alojado por un familiar que lo invitó, tomando en cuenta que además tiene que estar de fase 2 hacia adelante. Lo que te quería preguntar, Lilian, a raíz de lo mismo, de cuando uno elige un destino y no tiene la suerte de que lo haya invitado a algún familiar, pero sí tuvo la suerte de poder tener algún dinero para arrendar. Ese departamento, esa cabaña, esa casa que se arrendó por parte de alguna persona, ¿cuáles son las medidas que hay que, antes de entrar, siquiera abriendo la puerta, en qué hay que fijarse y en qué es lo que recomiendan ustedes para tener mucho cuidado y evitar posibles contagios? Sí, cuando estamos hablando como Asociación Chilena de Seguridad, siempre reforzamos el tema de cuando es una cabaña, airear, abrir y airear por 20, 25 minutos y la limpieza. Antes de que ingrese cualquier persona. Antes que ingrese cualquier persona. También identificar si hay pastizal alrededor, porque todavía tenemos el anta. Entonces está muy presente en la cordillera y en lugares que están más alejados de la zona urbana. Por lo tanto, tenemos que identificar dónde vamos a depositar la basura,
donde nosotros tenemos que tener un protocolo de limpieza de la superficie y luego poder ingresar. Airear es la clave. Ese es el caso de lugares como cabaña. Cabañas, casas, Exacto, qué sé yo. pero si es un departamento, arrendaste un departamento, la verdad es que nosotros sugerimos igual una limpieza, independiente que todas estas empresas o algunas personas que te arriendan los departamentos van a hacer esta limpieza, nosotros asegurarnos haciendo una, primero por arrastre y luego aspersando el desinfectante. ¿Eso implica todo, Lilian? Desde, no sé, los utensilios que hayan en esa casa, desde el cubierto que se vaya a utilizar, desde los vasos, como tú ponías como ejemplo, hasta, por ejemplo, en el caso de las camas, también es necesario hacer una especie de limpieza superficial, como tú hablas. Una limpieza de la superficie, de estos enseres que son muy utilizados, por ejemplo, como tú decías, el cubierto, etcétera, que son, no es desechable, se va a mantener. Y luego, en la superficie, en las camas, ventilar, ventilar, ventilar. Esa es la clave. Lilian, estamos hablando de los arriendos, las casas, por supuesto, cuando alguien se va a trasladar a algún lugar, pero la imagen además estamos viendo playas, seguramente piscinas, que van a ser las ocupadas por esta gente que va en esta temporada a veranear a algún lugar. Ahí, ¿cuál es el punto específico, cuál es la recomendación específica que se hace para esa gente que va a compartir? Además, independiente de los protocolos que van a establecer ciertas comunas, Lilian, pero hay cosas que, por ejemplo, se van a escapar seguramente de las manos de algunos municipios o alcaldías que tendrán que tener una fiscalización súper importante para que esto funcione de la mejor manera posible. Pero en medidas de seguridad, ¿a quiénes va a ir a una playa específica o una piscina específica? Ya, una playa específica, primero, identificar dónde vamos a ir. Segundo, hay un piloto hoy día con la bandera del aforo. La bandera COVID, que se llama, Exacto. que cuando está ya el aforo suficiente, se va a poner la bandera para decir que no se puede ingresar. Va a ser bien complejo eso, ¿eh? Totalmente. Independiente de la fiscalización que pueda haber, pero el autocuidado es clave. Aquí lo importante es que tengamos el cuidado de que el grupo familiar o el grupo de personas que asistan, ellos pueden ubicarse en la playa y mantener una distancia entre toallas de 1 metro, pero del grupo que no viene con ellos, al menos de 5 metros. Eso es clave. Mira, y es bien complejo, sobre todo cuando hay niños. ¿Qué llevan los niños a la playa? Llevan paletas, llevan balde, sociabilizan. Les encanta estar con otros niños. La verdad es que esta vez no va a poder hacer de esa forma. ¿Por qué? Porque se pueden transmitir este virus. Por lo tanto, evitar que los niños lleven estos elementos y que disfruten del mar, del agua, sin la mascarilla, porque al interior del mar pueden estar sin la mascarilla, y nunca olvidar también la protección solar. Eso, a diferencia, por cierto, de la piscina, la playa tiene un entorno un poquito más amplio, si usted quiere. Permite una mayor ventilación, qué sé yo, corre viento, hay brisa, sobre todo en gran parte de la costa de nuestro país. Las piscinas es más complejo, ¿no? Ahí hay que preocuparse de que desde la ducha que uno tiene antes de ingresar, o sea, son muchos los factores que hay que tener en cuenta, ¿no? El aforo es bastante distinto. ¿Y el aforo? Es mucho menor. Por lo tanto, en un espacio tiene que haber una persona por cada 10 metros cuadrados. Es menor, pero sin duda igual nos sirve a todas las personas que hemos estado en esta pandemia estresados durante el año. Y para eso hay que estar claro en los horarios, utilizar las piscinas no en el horario peak, sino que en las mañanas. Igual la protección del sol. El sol te dice, oye, en la mañana no, después de las 3 de la tarde. Entonces hay que tomar medidas adicionales desde esa perspectiva. Pero la piscina tiene un aforo y debe ser controlado. Y lo último, tal vez, que tiene que ver con las formas como uno puede salir a veranear. El camping también es una de las medidas que se utiliza mucho, ¿no? Sí. ¿Ahí qué recomiendan? En el camping, la verdad es que la limpieza de la superficie, pero hay lugares de uso común, los baños, las duchas. La verdad es que aquí es clave la higiene de esos lugares y nosotros, como usuarios de esos lugares, tener nuestras propias medidas. No utilizar los elementos de uso común, juegos, ni algún tipo de deporte náutico que pueda haber. La verdad es que evitarlo. Si no es propio, no usarlo. Qué difícil, ¿eh? Porque no solamente en la pandemia, tú mencionabas el ANTA, cuando uno va a una zona donde hay situación más compleja, hablabas también de los rayos UV, bueno, son varias las cosas en las que uno tiene que estar preocupado. Lilian Padilla, subgerente de prevención de la Asociación Chilena de Seguridad, muchas gracias por estar acá en Semana 24 y ojalá ande todo bien, funcione bien, ¿eh? Muchas gracias. Como H, estamos muy contentos de poder participar de estas actividades. Perfecto, que esté muy bien.
Y nosotros seguimos en un tema relacionado, lo estábamos conversando con nuestra invitada, ya estamos en la segunda semana de enero y los balnearios del país exhiben los protocolos para operar durante el verano. La región de Valparaíso y también la región de Antofagasta están llevando a cabo un minucioso, detallado control para un verano mucho más seguro, como lo conversamos con Lilian. Veraneantes y turistas fueron fiscalizados. Indignación, vergüenza, malestar generalizado. Las sensaciones en Zapallar son muchas. Lo que ha pasado, tienen que tomar medidas, definitivamente, y tomar conciencia. Me da vergüenza, no me representa. Sanciones, sea quien sea y de donde estén. Pero si hay una que no falla, es la de veraneo. El atractivo de la zona es muy especial. Venimos todos los años acá. Ah, ya, un destino recurrente. Sí, familiar todos los años. Tenemos un amigo que vive acá y lo vinimos a ver, nos tenía invitado hace mucho rato y quisimos pasar. Hoy quisimos venir hasta acá a ver algo diferente y estar un rato acá. Como destino turístico es sin dudas uno de los favoritos. En cuanto al mar, de fiscalizaciones no queda exenta. Los protocolos de sanidad se respetan inclusive en arena. Podemos solicitar el C-19, el permiso de vacaciones en caso que corresponda, el C-19 si vienen de otras regiones. Nos aconsejaron un poco el autocuidado, de mantener distancia de otro grupo. Entiendo que hay que estar a 1 metro de distancia entre una y otra persona. Cuesta un poco que uno esté tan distante con la gente que está ahí, ¿cachai? Principio de año, la región de Valparaíso le sabe sacar partido a sus costas, con sombrillas, sillas plegables e inaugurando trajes de baño. Algarrobo también se roba el protagonismo playero, y no por eso las medidas aflojan. Por favor, recuerde que tienen que estar a más de 5 metros por cada grupo familiar. Recuerde que es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. Sí, lo escuchó bien. Distanciamiento social de 5 metros y uso de mascarilla, exceptuando momentos de actividad física. Así es el protocolo, además de una bandera que indica cuándo se debe entrar a la playa o no. Un riesgo intermedio, se iza la bandera, se usan los megáfonos. Playas habilitadas, normas sanitarias y responsabilidad personal. Antofagasta también opera con protocolos. ¿Ve usted esos hexágonos en el piso? Diferentes colores pero un mismo tamaño, son separadores. La idea, mantener distancia calculada entre veraneantes, pero no solo eso, hay todo un equipo de trabajo para acreditar un verano seguro. Que la autoridad sanitaria ha dictado, sobre todo en la fase 2 que estamos hoy día, que consiste en que los fines de semana las playas deben permanecer cerradas al uso al público, y en la semana las playas deben contar con un aforo determinado. Diferentes playas del país se están preparando. Lo que no debe olvidar es el autocuidado, ni siquiera al momento de tirarse un piquero. Si bien nosotros podemos estar de vacaciones, recuerde que el virus sencillamente no. Bueno, hay que tener las precauciones a propósito de lo que estamos viendo en la nota, también precauciones a propósito de los números, porque pese a la cuarentena que rige los fines de semana para las comunas en fase 2, hay quienes siguen saliendo de sus casas y aglomerándose, esta vez en el Parque Natural Quebrada de Macul. Europa vuelve a vivir el drama de la pandemia en la llamada segunda ola. Vamos a Australia porque este país está enfrentando una nueva ola de contagios. ¿Qué preocupa? La disponibilidad de camas UCI, las que podrían no ser suficientes para enfrentar una segunda ola de contagios. Preocupación que ya dejó de ser parte del futuro. La temida segunda ola de coronavirus que mirábamos a la distancia, al otro lado del mundo, podría haber llegado a territorio nacional en un escenario mucho más duro del que se presenció a principios de 2020. Y es que este sábado se volvió a sobrepasar la barrera de los 4.000. Veníamos con una tendencia de más de 3.000 casos diarios desde que comenzó el año, un escenario que ya preocupaba a los expertos y que empeoró cuando el número ascendió a 4.205 este viernes. Y las cifras notificadas hoy solo van en aumento, 4.361 casos nuevos confirmados con coronavirus en las últimas 24 horas. La tasa de positividad pasó de un 7,77% a un 8,3% a nivel nacional, y a esto se le suma otro récord. 58.116 exámenes realizados en la última jornada, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. Chile se mantiene entre los países, no entre los países, se mantiene como el país con más cantidad de exámenes de PCR por millón de habitantes de toda Latinoamérica. Es una cifra récord y es muy importante para seguir pesquisando los casos de infección por COVID-19 en nuestro país, que siguen muy elevados.
Números elevados que ponen en alerta a las autoridades sanitarias y amenazan con repetir el escenario crítico de 2020. Las cifras son preocupantes, eso es indudable, pero que según los expertos Chile las está recibiendo con una base mucho más sólida de la que se tenía hace un año. Una gran diferencia es que enfrentamos este aumento de casos con un nivel de testeo 6 veces superior al de abril, y con una trazabilidad un poco más sólida. Aunque no todo es mejor que en abril pasado. Esta vez el número de pacientes críticos aumenta a ritmos acelerados, amenazando con colapsar el sistema sanitario y dejar a las clínicas y hospitales sin camas para recibir a los enfermos. Ha habido un incremento progresivo de la demanda de camas COVID. En el día de ayer teníamos 911 pacientes. En comparación con los 680 que teníamos hace aproximadamente 3 semanas. Una desventaja es que enfrentamos esta alza de casos ahora en diciembre con una ocupación hospitalaria en UCI de 89% versus en abril era 63%. En medio del comienzo de esta segunda ola de coronavirus, las malas noticias no cesan. Este sábado se confirmaron 2 nuevos casos de la variante británica en la región del Maule, un hombre y una mujer, quienes se habrían contagiado en reuniones familiares durante la Navidad. Todos los contactos están trazados, están aislados y los que están positivos, están todos en residencia sanitaria y solamente nos espera saber ya el resultado del ISP. Crisis sanitaria que se pretende paliar con 3 nuevas herramientas de protección social para las familias más vulnerables del país. La herramienta que le pedimos al Congreso Nacional, a quien aprovechamos de agradecer por habernos aprobado esta posibilidad, estaba pensada en las comunas en cuarentena. Íbamos a tener un ingreso familiar en cuarentena. Lo cierto es que el presidente determinó poder entregar ayudas de protección social también a las comunas que están en transición e ir a ayudar en las comunas que están en la fase de preparación y apertura inicial. Bono COVID para las comunas en preparación y apertura inicial, familias que podrán optar a un monto de 25.000 pesos por integrante del hogar. A quienes postulen al ingreso familiar de transición se les entregará 40.000 pesos por persona, mientras que quienes cumplan con los requisitos para el IFE de cuarentena tendrán una bonificación de entre 80 y 100.000 pesos, dependiendo del tiempo que su comuna lleve en cuarentena total. 7,8 millones de personas se pretende beneficiar con la entrega de estos bonos, a los cuales puede postular desde ya para recibirlos en enero y febrero de este año, aunque lo cierto es que la única herramienta para combatir esta pandemia es la de siempre, el autocuidado, al menos hasta la espera de la vacuna para esta enfermedad, que en la última jornada cobró 63 vidas, sobrepasando las 17.000 a nivel nacional. Bueno, y lamentablemente por tercer día consecutivo, el Ministerio de Salud reportó más de 4.000 nuevos casos de COVID-19. Además, según datos del DEIS, se registraron 59 fallecidos y en las últimas 24 horas se registraron 4.181 casos nuevos, alcanzando un total de 641.923 contagiados desde el inicio de la pandemia en nuestro país. En detalle, 2.663 pacientes presentaron síntomas, mientras que 1.391 fueron asintomáticos. En tanto, 127 no fueron informados. Junto a lo anterior, se informaron de 59 fallecidos en las últimas 24 horas, llegando a una lamentable cifra de 17.096 fallecidos en nuestro país. De igual forma, indicaron que actualmente hay 21.613 casos activos y un total de 602.861 pacientes recuperados. En tanto, se indicó que durante el último día se realizaron 59.726 exámenes PCR, otro récord, llegando a un total de 6.880.924 test desde el inicio de la emergencia sanitaria. En cuanto al estado de la red de salud, que es algo que siempre preocupa, que siempre hay que estar atentos, se informó que hay 946 hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, 773 conectados a ventilación mecánica y 74 en estado crítico. También se cuenta con 187 camas críticas en todo el país y hay 9.595 cupos en residencias sanitarias. Bueno, y pese a la cuarentena que rige los fines de semana para las comunas en fase 2, hay quienes siguen saliendo de sus casas y también aglomerándose. Esta vez en el Parque Natural Quebrada de Macul.
Más de 60 personas fueron detenidas hoy al interior del Parque Natural Quebrada de Macul, incumpliendo la cuarentena del fin de semana para las comunas en fase 2. Los involucrados ingresaron por pasos no habilitados y la alcaldesa de Peñalolén rechazó el actuar de los asistentes. Está prohibido ir a la quebrada el fin de semana porque hay cuarentena. ¿Cómo no entendemos ese mensaje? Se cometieron aquí delitos, se rompieron los cercos para poder ingresar. No se hizo respetar, no se respetó la norma de no ingreso cuando se les dijo a las personas que no podían entrar. Por lo tanto, creo que debe ser ejemplar la sanción para estas personas. Son familias completas las que ingresan cada fin de semana. Un problema logístico para los encargados del parque. Deben organizar rescates en plena cuarentena y recoger la basura que dejan los visitantes, siendo una posible causa de contagio. Carabineros informó que fueron más de 60 detenidos, incluidos menores de edad. Nos constituimos en el Parque Quebrada de Macul porque habían diferentes familias, habían varias familias realizando actividades de picnic, bañándose en unos ríos que se encuentran en dicho lugar, situación que está del todo no permitida en esta fecha y ante esta pandemia. Carabineros, con la finalidad de cuidar a los vecinos, con la finalidad de evitar que esta pandemia se siga propagando, detuvo y condujo a estas personas hasta la 43 comisaría para adoptar el procedimiento de rigor. Los casos de coronavirus en el país van al alza, alcanzando los niveles de junio. Para la autoridad sanitaria, una de sus causas más relevantes es el no acato del reglamento impuesto, como la cuarentena obligatoria los fines de semana para las comunas en fase 2. Hemos tenido que lidiar con esta enfermedad, con esta pandemia, por cierto, desde todo punto de vista. Y esta misma pandemia llevó al límite la capacidad hospitalaria en el año pasado, el 2020, y las autoridades debieron adelantar la puesta en marcha de varios recintos asistenciales. Ante el aumento de casos y la posible embestida de una nueva ola de la pandemia, algunos creen que esa alternativa se podría repetir con al menos 4 hospitales que ya tienen más del 90% de avance. En paralelo, este sábado se anunció dónde se va a ubicar en un nuevo y esperado hospital de Buin y también de Paine. 36.000 metros cuadrados y a un costado de la Ruta 5 Sur, en este terreno se construirá el nuevo hospital de Buin y Paine. Un antiguo anhelo que ahora se hace realidad luego que el Ministerio de Bienes Nacionales entregara la propiedad avaluada en 4.000 millones de pesos. Y esta es una buena noticia porque una destinación significa que es un terreno que le pertenece a todos los chilenos y que se entrega de manera permanente al servicio de la salud y en este caso a los habitantes de la zona sur de la región metropolitana. El nuevo complejo tendrá 55.000 metros cuadrados construidos, contará con 200 camas, atención de urgencia y dental. Además, camas pediátricas de neonatología, 3 pabellones de cirugía menor y 6 de cirugía mayor. Eso significa que vamos a tener muchas más especialidades. Por tanto, cuestiones que hoy día tenían que resolverse en el Barros Luco, que es donde tienen que ser destinadas las personas de Buin y Paine, van a poder ser resueltas acá mismo. ¿Y cuánto nos habría servido tener este hospital ya construido en tiempos de pandemia? La pandemia vino a estresar una red hospitalaria ya exigida y aunque los esfuerzos evitaron un colapso en las atenciones respiratorias, a ratos varios centros del país estuvieron al límite. A diciembre de 2020, el Plan Nacional de Inversiones del Ministerio de Salud da cuenta de 10 hospitales terminados, 33 en ejecución y 13 en proceso de licitación. El esfuerzo debe ser mayor porque la deficiencia de hospitales en el país es real, tanto hospitales nuevos y muy importante la remodelación de hospitales antiguos. La pandemia obligó a adelantar la puesta en marcha del Hospital de Ovalle, el Félix Bulnes en Santiago y el de Padre Las Casas, todo para reforzar la capacidad de atención. Y esto no solamente va a favorecer a Cerro Navia, Quintana Normal, La Renca, sino que a 15 comunas. Una medida que podría repetirse este año, ya que 4 hospitales a nivel nacional se encuentran con un avance superior al 92%. Se podrían habilitar áreas específicas en esos recintos para aumentar la capacidad de camas en la red de salud. Yo creo que se puede hacer y se debe hacer, sobre todo ante la emergencia que hemos tenido el año pasado y que probablemente lo vamos a tener este año. Mientras, el hospital de Buin y Paine comenzará su construcción el segundo trimestre de 2022 y se espera esté en operaciones el 2025 con una inversión de $120 millones.
Cuando uno piensa, habla o sueña con la integración social, yo creo que es precisamente a esto a lo que nos referimos. Que las familias no tengan que viajar largos trayectos, salir de sus comunas para acceder a buenos servicios y mejorar su calidad de vida. El nuevo centro asistencial beneficiará directamente a más de 170.000 personas de ambas comunas y reemplazará al Centenario Hospital San Luis de Buin. Para que esté de primera línea, como la Clínica Las Condes, como la Clínica Alemana, como la Clínica Santa María, vamos a tener un hospital a orilla de carretera, a 2 minutos de Los Paininos, prácticamente en Buin, y eso es un logro gigantesco. Nos llena de esperanza que después de una pandemia tan difícil, ahí nos damos cuenta de la importancia de la salud. Buin y Paine celebran porque después de décadas de espera podrán contar con un nuevo hospital que alivie a los vecinos de la zona sur de la región metropolitana. Vamos a dejar por un ratito la pandemia, el coronavirus que está afectando a nuestro país. Nos vamos a ir a otros temas porque personajes políticos y de televisión fueron algunas de las víctimas de amenazas y usurpación de identidad realizadas por un joven de 23 años. Entre los afectados están Marco Enrique Sominami, Andrés Chadwick, el ex ministro del Interior, y el diputado Marcelo Díaz. El sujeto quedó en prisión preventiva. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Fuego de Chile. Mensajes intimidantes vía WhatsApp, con amenazas personales y familiares, incluso hasta de muerte. Las víctimas, personalidades de la televisión, políticos y cercanos a autoridades. Todos actos realizados por un joven de tan solo 23 años y que venía haciendo hace un tiempo. Incluso usurpaba la identidad de personajes públicos, pero su última llamada ya terminó y este sábado fue formalizado. Ha realizado acciones de suplantación de identidad de distintas personas mediante comunicaciones que realiza con diversas empresas, con las que contrata o bien bloquea su nombre y servicios telefónicos. De igual modo, ha efectuado reiterados llamados, enviado diversos mensajes a víctimas que en algunos casos son personas conocidas públicamente. Entre las víctimas estuvieron el ex candidato presidencial Marco Enrique Sominami, a quien amenazó de muerte. También a su esposa, la animadora Karen Dogenbailer. Incluso ocupaba el nombre de sus víctimas para extorsionar. El imputado de todas estas amenazas enfrentó la justicia. La Fiscalía Centro Norte lo formalizó por los delitos de amenazas y suplantación de identidad en al menos 10 casos. Resulta particularmente grave a nuestro juicio que el imputado tenga tal facilidad para conseguir RUC de causas, que tenga RUT de personas, que sea capaz de generar un sistema destinado a obtener teléfonos celulares a nombre de distintas personas. Y así operaba, haciendo amenazas vía WhatsApp. Incluso pedía millonarias cifras de dinero a cambio de no divulgar los datos personales de sus víctimas, y así se mantuvo durante años. Y con un amplio listado de víctimas, el ex ministro Andrés Chadwick y su hija, el diputado Marcelo Díaz, los animadores Carmen Gloria Arroyo e Ignacio Franzani y hasta la esposa del director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, recibieron los llamados. Parte del equipo de informe especial de nuestro canal también fue amenazado. Acá es algo más antojadizo porque acá hay personas públicas que son víctimas de estos delitos. Porque si fuera una persona normal, común y corriente, un chileno normal, sin publicidad, el Ministerio Público no estaría solicitando esta medida cautelar de prisión preventiva. Y no solo amenazas de muerte, incluso contra la libertad sexual de las víctimas. Todo un proceso judicial que el mismo Marco Enrique Sominami abordó. En mi caso, sus amenazas fueron subiendo hace ya varios meses. Y estábamos hace poco ya hablando de secuestrar, afectar, matar a familiares. Cualquier amenaza es intolerable, inaceptable, y por tanto valoro que comience un proceso judicial. Mientras dure la investigación, el joven de 23 años quedará en prisión preventiva. Indagarán si hay otras víctimas involucradas por sus amenazas.
Y nos vamos a cambiar de tema porque la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, entregó detalles sobre las postulaciones al nuevo bono COVID-19 y del ingreso familiar de emergencia COVID que va a entregar el gobierno a los hogares más afectados por la pandemia. El beneficio se va a entregar en base a la fase del plan paso a paso en que se encontraba la comuna durante los meses de noviembre y también del mes de diciembre para el primer pago y de diciembre a enero para el segundo pago. Los montos van a variar en relación a si estaban en cuarentena, si estaban en el paso 2 en transición o tal vez en preparación o apertura inicial. En el caso del IFE COVID, las comunas que hayan estado en cuarentena al menos 28 días recibirán 100.000 pesos por personas del hogar, mientras que las comunas que hayan estado en cuarentena entre 14 y 27 días, el monto llegará a 80.000 pesos. Para las zonas que hayan estado en transición, al menos 14 días, el dinero es de 40.000 pesos por persona del hogar, mientras que el bono COVID para las comunas que hayan estado en preparación y apertura es de 25.000 pesos. Los periodos de postulación para la primera entrega será entre el 8 y el 18 de enero y el proceso para solicitarlo debe hacerse ingresando al portal ingresodeemergencia.cl. Es que el presidente determinó poder entregar ayudas de protección social también a las comunas que están en transición e ir a ayudar en las comunas que están en la fase de preparación y apertura inicial, que desde el punto de vista sanitario están un poco mejor, también a las familias más vulnerables. Y es así como tenemos un ingreso familiar de emergencia de cuarentena, un ingreso familiar de emergencia de transición y un bono COVID de preparación y apertura inicial, donde estamos inyectando más de $1.000 millones en 2 meses. Hemos estado hablando durante gran parte de la mañana de lo que tiene que ver el inicio de esta semana, los permisos especiales de vacaciones. Y hasta la región de Coquimbo ha llegado una gran cantidad de personas para poder disfrutar de sus distintas playas y atractivos turísticos en este periodo estival. Darwin Cortés con más detalles desde La Serena. ¿Qué tal, Darwin? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, nos encontramos en la ciudad de La Serena, en la siempre maravillosa Avenida del Mar, donde han llegado bastantes visitantes. Este es el segundo fin de semana del año, el primero con los controversiales permisos de vacaciones. Hasta el día viernes teníamos más de 19.000 permisos solicitados a comisaría virtual. El día de ayer estuvimos en La Recoba, donde los locatarios, si bien lo ven como un veranito de San Juan, un repunte en la economía, escuchemos de inmediato las declaraciones de los locatarios y también de los visitantes que llegaron hasta el tradicional sector de La Recoba, este mercado de abastos turístico y también gastronómico. Aprovechar con todos los protocolos y con todas las indicaciones que dan. Estamos de vacaciones, venimos de Santiago. Llegamos el miércoles. Sí, tan felices, ellos lo único que querían era salir ya. Estaban aburridos en la casa, estudiar en la casa, todo en la casa, ¿cierto? Sí, relajarse un poquitito, salir de Santiago. Sí, ¿qué tal? ¿Les parece bien estos permisos de vacaciones, un respiro que les dan? Sí, está bien, está súper, sí. Sí, ha venido más gente, se nota porque uno conoce cuando la gente es de fuera. Ahora se ha visto más gente que viene específicamente como a comprar para irse. Llevando recuerditos para la familia. De Santiago. ¿Qué le pareció este permiso de vacaciones? Súper bueno porque en realidad estamos todos estresados y encerrados tanto tiempo, un respiro, pero con responsabilidad. Pues. Unos días de descanso, de relax, está bien. Todo muy lindo y la gente muy atenta aquí. Así que se los recomiendo para que vengan. Jugo de papaya ya eso es más trivial, más común. Pero en general, digamos, estamos buscando un detalle. Disfrutar de la relajar y despejar la mente del peso de Santiago, que con el calor y todo, sí, es terrible allá en Santiago. Y con harto cuidado sin salir, con harta precaución. Vengan a conocer la Perla del Mar, que estamos ubicados en La Recoba, local 221. Todo sanitizado, todo muy rico, todo bueno. Ya disfrutando las vacaciones, ya mañana nos vamos. ¿Recomendable? Recomendable, de todas maneras, sobre todo Coquimbo. Disfrutando el 10%. ¿Le queda algo ya? ¿No? Sí, todavía, gracias a Dios. Recomendable, sí. Y el precio igual bien, buena.
Ahí teníamos las declaraciones de los turistas, los locatarios. Hay un repunte, un veranito de San Juan acá en la región de Coquimbo. Según cifras del Cernatur, tenemos un 27% de ocupación hotelera. Muy lejos de la cifra que estaba acostumbrado La Serena y Coquimbo. Recordemos que La Serena, años atrás, siempre tenía entre un 70 y un 100% de ocupación hotelera, donde teníamos turistas argentinos que pasaban desde San Juan por el cruce de Agua Negra, teníamos turistas principalmente de Santiago y también turistas internacionales con la temporada de crucero. Eso ya es parte del pasado. Hoy las cifras según el Cernatur, tenemos una ocupación hotelera del 27%. Esto es lo que está sucediendo en este momento, es parte de la imagen en vivo de Jorge Frívola, es la playa de la Avenida del Mar, tenemos bastantes turistas. Ellos han agradecido este permiso de vacaciones especial. Atrás se ven los surf, gente, personas disfrutando de la arena, del sol de la playa y por supuesto de la temperatura que tenemos acá en La Serena, que hasta el momento es un 20 grados a esta hora. Ya, pues Darwin Cortés desde la ciudad de La Serena contándonos con esas lindas imágenes, por cierto, de lo que está pasando en esa zona con los permisos especiales de vacaciones. Así es que te despedimos, Darwin, y aprovechamos también nosotros terminar con esa imagen para despedir semana 24 en una mañana bien noticiosa que hemos tenido. Yo le invito a que siga junto a nosotros la sugerencia, las recomendaciones que se quede en las pantallas de Televisión Nacional de Chile, también el canal 24 horas, porque toda la información de esta mañana se las trae Nicolás Vial. Que pase un buen domingo. Muy buenas tardes.